will bring you back home. I'll bring you back home, my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth. Saludos, hermano Gerardo Albino. Dios te bendice, amén y aleluya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más te saluda David Ben Yeshua. En esta ocasión con un título que creo es muy indispensable que conozcas, que está basado precisamente en la carta a los romanos. Este título se llama Las autoridades de este mundo. ¿Qué es lo que vamos a comprender al día de hoy? Cómo ciertamente todos los gobiernos que están en todo el mundo sirven directrices. ¿Cuáles son esas directrices? Lo que tú conoces como la Agenda 2030. Y esa agenda, ¿sabes de dónde viene, mi amigo? Viene del bajo astral. Hoy vamos a comprender en base a la Sagrada Escritura lo que significa, por ejemplo, los gobernantes de este mundo, qué significa, por ejemplo, también lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando por revelación del Espíritu Santo, sujetarnos a las autoridades, pero no como te hicieron creer prácticamente el mundo religioso, las denominacionales protestantes de fin de semana, o por ejemplo el sistema clérigo laico que las parió, que tienes aquí a mis espaldas, porque ellos precisamente los enviaron al matadero, así tal cual como estás escuchando, porque al día de hoy lo que se puso a partir del 2020 es algo irreversible. ¿Qué significa eso? Ellos mutaron su ADN, prácticamente el código genético de sus vidas. Nunca les informaron, nunca les alertaron, pero amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas y te vas a unir a este live, yo te recomiendo que pongas atención y que pongas en oración todo lo que se te va a predicar el día de hoy. Porque créeme lo que el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento. El Espíritu Santo lo que quiere es salvarte, santificarte y sacarte del atolladero donde alguna vez estuvimos todos, realmente todos expuestos, sin ver la luz del Señor Jesucristo. Hoy vamos a comprender a grandes rasgos esta gran verdad. Y mira, vamos a leer, como ya es costumbre, lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6. Vamos a leer lo que dice el ángel del Señor. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Pues esa gran ramera que está identificando el ángel del Señor aquí en Apocalipsis 17 es esta que tengo aquí a mis espaldas y se aventó más de 1000 años persiguiendo a los verdaderos cristianos. Tú me dirás: oye, ¿estás lleno de odio? No, yo estoy lleno del amor de Cristo, porque su Santo Espíritu, gracias a Dios, vive en mí. Y por esa misma causa yo te alerto de que tú debes de renunciar al sistema clérigo laico protestante denominacional de fin de semana y de esta gran ramera que las parió. ¿Y cuáles son esas hijas abominables? La Iglesia Ortodoxa de Rusia, los judaizantes, los legalistas, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, los calvinistas, los evangélicos, prácticamente los bautistas, los adventistas, las tinieblas del mundo, porque no son la luz del mundo. Por cierto, ya en mi perfil mi perfil Miguel Leiva en Face, tengo una predicación que se llama Los Pentecostales, una secta del Kundalini. Puedes buscarla y ahí tengo 2 partes. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, y 1 Corintios, capítulo número 14. Ahí te puedes dar cuenta cómo también esta denominacional protestante de fin de semana practica lo que es el Kundalini. ¿Qué significa el Kundalini? Pues prácticamente te despiertan la serpiente para que tú sientas una energía extraña, y ellos te hacen creer blasfemando que es el Espíritu Santo, por lo cual esos van a perdición eterna también, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, al igual literalmente que la marca de la bestia. Pues bien, todo eso vamos a comprender el día de hoy, ¿verdad? Y claro que no se me escapan los mormones, te fijas, tampoco los testigos de Jehová, no sé si los mencioné, pero claro que tampoco se me escapan esos. Entonces, para empezar con esta aplicación, pues es necesario citar una cita bíblica de apoyo. Bueno, ¿vas a leer? Voy a invitar a mi esposa a leer
Vamos a leer Romanos capítulo número 13 y vas a ver hasta dónde nos va a llevar esta aplicación, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Y pon atención, ¿verdad? Dedícale tu corazón a Dios, porque el tiempo de la gracia ya se está acabando. El reino de los cielos ya se está cerrando y Dios te está llamando al arrepentimiento, a ser un verdadero cristiano. Al menos esfuérzate. Capta la atención de Dios para que realmente Dios tenga misericordia de ti y te dé el don del Espíritu Santo, el cual nunca vas a encontrar en esos comederos energéticos para los demonios llamados templos denominacionales protestantes de fin de semana y esta gran ramera que las parió, que tienes aquí a mis espaldas, porque si yo no te hablara así, realmente yo también estaría pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque estaría callando, estaría siendo un ciego guiando a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Pero gracias a Dios que tenemos la luz de su Santo Espíritu y nos enseña a vivir conforme a la voluntad del Eterno. ¿Te fijas qué significa eso? Tenemos una comunión con Cristo. Amén y aleluya. Pues predicamos en el nombre del Señor Jesús. Y te lo vuelvo a repetir, la predicación se llama Las autoridades de este mundo. Vas a comprender muchas cosas que no creo que ahí te enseñen al día de hoy. Adelante, Lucita, predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Así que el que se oponga a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone, y los que se opongan recibirán juicio. Porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, sino por causa de las malas. Entonces, ¿quieres no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás elogios de su parte, porque es un ministro de Dios, aunque para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano porta la espada, porque es un ministro de Dios y un... Perdón, me equivoqué. Perdón. Adelante, Lucita. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Gloria a Dios, amén, Amén, y aleluya. aleluya. Pues ya que este título se llama Las autoridades de este mundo, vamos a comprender realmente para quién trabajan esas autoridades de este mundo, ¿verdad? Para esto yo voy a citar, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Veamos qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Fíjate lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, dice aquí, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra él, como debo hablar. Aquí vemos al apóstol San Pablo, amén y aleluya, prácticamente encarcelado en un arresto domiciliario que le dio el emperador. Y él está declarando que nosotros no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ahorita en Romanos capítulo número 13, nosotros vamos a darnos cuenta por qué el Señor nos dice a nosotros que nos sujetemos a las autoridades, pero ¿de qué forma, verdad? ¿De qué forma? Vamos a entender ese gran misterio que nunca te avisaron en las denominacionales protestantes de fin de semana, ni esta que tengo aquí a mis espaldas, y por tal razón les pusieron la marca de la bestia. Pero un poco más adelante vamos a ir para allá, para que sepas a lo que me refiero. Mira, para comprender la palabra gobernadores en la Sagrada Escritura, precisamente basado en Efesios capítulo número 6, vamos a ver qué es lo que significa en el griego. La palabra se escribe arche, se deriva de arconte. Significa prácticamente principados que gobiernan y controlan este mundo. Y aquí nos referimos prácticamente al reino infernal. Sí, a esas jerarquías oscuras que pertenecen al reino de las tinieblas. Y nos cubrimos con la sangre preciosa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo, mi esposa Lucita, mis hermanos en Cristo y todos los verdaderos cristianos. ¿Te fijas? Porque esta aplicación sí es algo fuerte. Entonces, como se deriva de arconte, significa principio, principados, principado, comienzo, origen, propiamente abstracto, iniciación o concreto, jefe en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango. ¿Te fijas? ¿Qué fue lo que prácticamente el diablo le ofreció a nuestro Señor Jesucristo cuando lo tentó en el desierto? Cuando le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adoras. Le enseñó los reinos del mundo. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles también cuando llegaron a arrestarlo con el séquito que trajo Judas, el Iscariote? ¿Sí? Ciertamente dice, es la hora del príncipe de las tinieblas y ese nada tiene en mí. ¿Te fijas? Entonces aquí te puedes dar cuenta que realmente los que controlan los gobiernos de este mundo son los demonios, son los ángeles caídos. De este deriva el nombre arconte, que es el opuesto a arcángel también, porque un arcángel también es un general, un príncipe de Dios, ¿te fijas? Y es lo opuesto en el reino de las tinieblas a lo que es un arconte o un principado demoníaco, un ángel caído, ¿te fijas? Entonces ya comprendiendo todo esto, ahora sí te puedes dar cuenta, vas a comprender ahora sí más lo que significa Romanos capítulo número 13 y vamos a empezar a escudriñarlo en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, quiero añadir un poco más, otro pequeño paréntesis. Mira, por ejemplo, cuando hacen su armatoste, prácticamente hacen su teatrito. Por ejemplo, aquí en México, cada 6 años, donde te dicen que va a haber elecciones que no van a ser fraudulentas, pues déjame decirte que es una gran mentira, mi amigo. Ya despierta del anatema. No hay gobernantes justos. Sinceramente, lo que se puede aplicar en cuanto a la justicia por motivos de conciencia es porque nosotros pagamos impuestos para que al menos hagan un poco más su teatrito los gobernantes del mundo entero en cuanto a tener un poco más de seguridad. Ya de antemano te estoy dando la clave, ¿te fijas? Nosotros por motivos de conciencia debemos de sujetarnos a las autoridades, pero cuando estas autoridades infringen la ley en cuanto a quererte imponer algo que tenga que ver con mutar tu ADN, entonces tú tienes que decir no, Tienes que decir no. Y eso es lo que no hicieron prácticamente en las denominacionales protestantes de fin de semana o en esta que tengo aquí a mis espaldas. Prácticamente el sistema clérigo laico. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Mira, cada sexenio, inclusive desde ahí te puedes dar cuenta, ¿verdad? 6, número de la bestia. 6. Cada sexenio, cada 6 años, ellos hacen su teatrito, haciéndote creer que supuestamente te van a traer paz, seguridad, te van a dar una mejor calidad de vida, como dicen en todo el mundo, lo cual es una gran mentira. ¿Sabes por qué? Porque al menos aquí en Zacatecas, en San Luis Potosí, a ver, son las 3 S, Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. Sí, aquí en México. Están explotando las minas, mi amigo. Inclusive acabaron de encontrar una mina tan rica, una de las más ricas, se puede decir, en el mundo entero, aquí en Zacatecas, en México, y van a empezar a explotarla. ¿Y sabes para dónde se lleva nuestro oro? Para que veas que no eres una persona libre y soberana como te hacen creer los gobernantes del diablo, los ciberneutes o los arcontes.
¿Sabes para dónde se lo llevan? Para Vancouver o Montreal, allá en Canadá. Y de Canadá se llevan nuestro oro hasta con la reina reptiliana, que no se murió. También hizo un armatoste ahí con un ritual masón, ¿sí? Donde se pusieron los Illumi, Comanatis, los masones. Esa nada más cambió prácticamente de un cuerpo físico, otro cuerpo físico, otro cuerpo espiritual, perdón. Pero esa no se murió porque ese es un reptil. Y no son teorías de conspiración, ¿te fijas? Entonces, eso que te hacen creer que supuestamente eres una nación libre y soberana es una gran mentira, porque todos los recursos que tenemos naturales, como prácticamente los minerales como el oro, la plata, el cobre, el bronce, se lo llevan allá a Inglaterra. Inclusive allá tienen ellos 9 bóvedas que representan al oro de México. Pero aquí te hacen creer prácticamente esta gobernadora mundial, también un arconte del diablo que se pactó con Satanás, igual que el presidente del sexenio pasado. Te hacen creer que velan por tu salud, por tu seguridad, lo cual es una gran mentira. Ellos ya tienen todo preparado, predeterminado, porque los que mueven los hilos de las marionetas de estos titaritillos prácticamente es la realeza inglesa, la realeza europea. Entonces ya desde ahí te puedes dar cuenta que no somos una nación libre y soberana. Lo mismo sucede en el mundo entero. Por eso te decía anteriormente que el diablo le ofreció los reinos de este mundo a nuestro Señor Jesucristo cuando lo quiso tentar, ¿te fijas? Todo esto te daré si postrado me adorases. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Nosotros los hijos de Dios, también, aleluya, no necesitamos más ni menos, mi amigo. Basta con comer a cada día, ¿verdad? Como dice la Sagrada Escritura. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos traer. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar. Así es que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de la fe, fueron extraviados de la fe y traspasados por muchos dolores. Ya recordarás el pecado de Acán, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ya diciéndote todo esto, entonces ya te puedes dar cuenta. Vamos ahora sí a comprender por qué en la carta a los Romanos el apóstol San Pablo nos está enseñando que nos sujetemos a las autoridades, pero vamos a ver de qué modo, ¿verdad? Vamos a leer primero los primeros versículos, del 1 al 7. Fíjate lo que dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro, servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Tú me podrás decir, por ejemplo, oyes, acabas de decir que los gobiernos de este mundo pertenecen a Satanás, pero en cuanto a lo que acabas de leer, ahí está diciendo el Señor que ellos son, por ejemplo, son ministros de parte de Dios. Sí, mi amigo, yo no me he contradicho en lo más mínimo. Ahora voy a explicarte esa siguiente fase, ¿sí? Por ejemplo, aquí el Señor nos está dando una orden. Dice, te lo vuelvo a leer por si no lo entendiste. Pues es para ti un ministro servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. En la Sagrada Escritura recuerda que Dios también envía juicios a la tierra, ya sea por hambre, ya sea por fieras, ya sea por enfermedad, o sea pestes, o ya sea prácticamente por espada. ¿Qué significa eso? Por muerte, ¿sí? Cuando levanta una nación en contra de otra nación, pero precisamente porque no lo honran, porque viven en sus delitos y pecados. El Señor cuando castigaba a una nación, ¿tú crees que lo hacía por ser misericordia? Dios reprenda al diablo en el nombre de Cristo, como muchos te dicen aquí en estas plataformas. Es que el Dios del Antiguo Testamento era malo. Destruía niños, destruía ancianos. Sí, pero lo que no saben ellos, porque no han leído la palabra del Señor, que prácticamente esas naciones estaban dedicadas al diablo, porque eran energúmenos poseídos, sacrificaban a sus hijos a los demonios, por ejemplo, violaban a las mujeres, por ejemplo, eran prácticamente licántropos, lo peor que te puedas imaginar. Por eso cuando Dios envió a la nación de Israel, le dijo, cuando entres a la tierra que yo te herede, no practicarás las abominables idolatrías o costumbres de estas naciones, porque precisamente por esas causas yo los echo de delante de ti. ¿Te fijas?
Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que nosotros nos sujetemos a las autoridades, es por motivos de conciencia. Él les llama ministros suyos, ¿por qué? Porque recuerda que la justicia es un brazo de Dios, que tarde o temprano le va a llegar a todos, así tal cual como está escuchando. ¿Te fijas? La justicia también es sinónimo de piedad, es sinónimo de prácticamente una persona vuelta a nacer en el amor de Cristo. Habéis pues de serme santos, ese es el otro significado. Santo, piadoso y justo es un sinónimo de hijo de Dios. Y un hijo de Dios es una persona que ha vuelto a nacer y tiene una comunión con Cristo. ¿Te fijas? Porque se arrepiente de sus pecados, porque lee su bendita palabra, porque practica la oración, porque de esta forma es como Dios le da sabiduría. Un poco más adelante vamos a leer acerca de esto, y nada más y nada menos que con el santo Job. ¿Te fijas? Entonces, esa justicia, que es un brazo muy largo de Dios, que tarde o temprano les va a alcanzar a todos, porque ya están cayendo sus juicios aquí a la tierra, es por lo que Él nos dice que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Por ejemplo, las autoridades tienen magistrados, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Jueces, delegados, tienen prácticamente secretarios para secretarios de justicia, valga la redundancia, y estas personas tienen que ejercer su trabajo, porque por eso nosotros pagamos nuestros impuestos, que por cierto debes de pagar tus impuestos, si quieres entrar también al reino de Dios, porque eso Dios lo manda. Un poco más adelante te lo voy a leer. Entonces, por motivos de justicia, nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades en cuanto a, por ejemplo, no manejes ebrio, no golpees a tu vecino, no practiques el adulterio intentando engañar a la mujer de tu prójimo. Porque si esto se llega a conocer, inclusive ante una demanda de un juez público, Dios te bendiga, Jesús, Hijo del Altísimo, amén, aleluya. Si realmente ella o él llegan a poner una demanda, inclusive con estos ministros supuestamente de justicia, entre comillas, te van a dar botellón, mi amigo, te van a dar cárcel, ¿sí? Te van a llevar a Lecumberri, aquí en México, te van a llevar al Palacio Negro, ¿sí? A los barrotes, al botellón, como te sirvas llamar. Muchas gracias, Jesús, Hijo del Altísimo. Dios te bendice. Esa rosa es para nuestro Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Entonces, por motivos de conciencia, nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades. ¿Te fijas? Vamos a comprender todavía más a grandes rasgos esto que te acabo de leer. Vamos a comprenderlo todavía más. Vamos a ver qué es lo que dice el hombre más sabio en la tierra. Un saludo a mi amado hermano en Cristo, Alan Jefet. Dios te bendice, hermano. Amén y aleluya. Vamos a ver lo que dice el hombre más sabio sobre la tierra, llamado... Saludos, gracias por esa rosa. Ya no alcancé a ver quién la envió, ¿verdad? Pero Jesús, Hijo del Altísimo, paz de Dios, amén, aleluya. Vamos a comprender qué es lo que dice por revelación del Espíritu Santo el hombre más sabio sobre la tierra, que es el rey Salomón, ¿verdad? A quien Dios dotó de sabiduría. Veamos lo que dice en Eclesiastés 8:1 al 5. Vamos a ver Eclesiastés 8:1 al 5. ¿Qué es lo que dice el rey Salomón? Eclesiastés 8:1 al 5. Vamos a ver qué es lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Quién conoce al sabio y quién conoce la interpretación de un asunto? La sabiduría del hombre iluminará su semblante, pero a causa de la dureza de su rostro se desfigurará. Guarda el mandato del rey y no te apresures en cuanto al juramento a Dios. Acude ante su presencia y no te detengas en un asunto malo, porque él hará todo lo que le plazca. Lo que declara el rey tiene autoridad, y ¿quién le preguntará qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará cosa mala. El corazón del sabio conoce el momento y el proceder. ¿Qué significa esto? Discierne el tiempo y el juicio. Aquí Dios nos está dando también un mandamiento que nosotros debemos de obedecer a las autoridades. Inclusive lo está diciendo a través del rey Salomón, quien en su época, él prácticamente predicaba a las congregaciones de Israel y también a las naciones extranjeras. Porque imagínate, llegaban de Saba, llegaban de África, llegaban de todos los lugares circunvecinos a escuchar la sabiduría de Salomón, ¿te fijas? Entonces, en ese aspecto, de hecho, la palabra eclesiastés significa el que congrega, ¿te fijas? En ese aspecto, él tenía su pequeña iglesia, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y él aquí te está dando una orden, que la palabra del rey, al igual que la palabra de Dios, es con autoridad. Yo no veo, por ejemplo, una persona que quiera llegar ahí donde está, por ejemplo, esta presidenta diabólica, porque se pactó con el diablo, así tal cual como está escuchando, con una vara de poder que le sucedió también al presidente pasado, Lobo Soñador, digámoslo así, porque no puedo hablar muy abiertamente, a Malo, que en su acrónimo es Malo, Andrés, M-L-O. Ese es su acrónimo, Malo. Fijas, estas personas prácticamente en un ritual chamán, aunque no lo creas, se bañaron con sangre gré.
Y en ese mismo ritual chamán, prácticamente lo que hizo este señor fue lo que hizo esta señora actualmente como presidenta. Pero aún así, Dios nos está diciendo en su bendita palabra que por motivos de justicia debemos de sujetarnos a las autoridades, porque por eso nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, el internet, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la luz. Y tienes que pagarlo, mi amigo, si realmente quieres entrar al reino de Dios, porque Dios nos enseña a pagar nuestros impuestos, precisamente por motivos de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es una palabra que en el griego se escribe sinderesis o sineidesis, que significa tener una buena razón de vivir, una buena moral de vivir también, inclusive delante de Dios. Pero recordemos que la conciencia no te guía a vida eterna, solamente es una intermitente que te acusa o te excusa, o sea, te culpa o te disculpa cuando tú obras el bien o haces el mal. Como cuando dicen, mira, hizo algo malo, le está carcomiendo la conciencia, ¿te fijas? Por eso la conciencia no te puede llevar a Cristo, porque de ser así, el Señor Jesucristo nunca hubiese podido llegar a este mundo para salvarnos prácticamente de la muerte eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿te fijas? Amén y aleluya. Pero la conciencia tú la educas. No la conciencia te educa a ti. Tú educas a la conciencia con la palabra del Señor. Si es que la lees, mi amigo, que te recomiendo que lo hagas porque estás en el fin del mundo. Amén y aleluya. Pero inclusive, imagínate que donde hacen su show cómico, mágico, musical, como en los templos denominacionales protestantes de fin de semana o como los templos católicos, prácticamente estas personas, frente a todo el público, la masa de ignorantes que no leen palabra de Dios, aún así tú debes de sujetarte a lo que esa autoridad te está declarando siempre y cuando sea por motivos de conciencia. Te lo vuelvo a repetir. ¿Te fijas? Porque de no ser así, tú vas a tener problemas. Inclusive hasta para manejar ebrio, puedes chocar, puedes cometer un accidente o puedes quitarle la vida a un inocente. ¿Te fijas? Inclusive, como te decía anteriormente, si tú te peleas en una riña, vas a salir por lo menos herido o vas a golpear a alguien más. Y si en esa riña alguien te demanda, pues vas a tener todavía que ir allá al juzgado, vas a tener que ir a la Procuraduría General de Injusticia, porque justicia, nada. Pero bueno, ese es el título que se le da, ¿verdad? Por motivos de conciencia, Dios está dispuesto a que nosotros nos sujetemos a esas autoridades. ¿Por qué? Porque trabajan para bien de aquellos que realmente viven bien, que no son personas conflictivas, que no son personas viciosas, que no son personas que practican lo malo, vamos, en pocas palabras. ¿Te fijas? Un poco más adelante vamos a hablar de algún asesino en serie, ¿verdad? ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Entonces, mira, ya comprendiendo todo esto, vamos a ver algo más. Vamos a leer los siguientes versículos. Mira, voy a volverte a leer el versículo 6 al 7 de Romanos capítulo 13 y ve lo que dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Mucha atención. Dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. O sea, obviamente son trabajadores de Dios por motivos de conciencia, independientemente de que ellos estén regidos por el diablo, porque si lo están, mi amigo, te lo vuelvo a repetir, si lo están, si son corruptos en su gran mayoría. Puedes leer Isaías 5:20 en adelante. Dice, hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hay de los que son sabios en sus propios ojos. Y vamos a ver, lo voy a leer. Hay de los que son sabios en sus propios ojos y justos delante de sí mismos. Lo voy a leer mejor para no pecar de presunción. Mira lo que dice Isaías 5:20 en adelante, ¿eh? Isaías 5:20 en adelante, fíjate lo que dice la Santa Biblia. Se me está yendo este pasaje bíblico. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Te fijas? Porque ¿cuántos inocentes no están en las cárceles? Así tal cual como está escuchando. Por cierto, en mi perfil Miguel Leiva tengo una aplicación que se llama ¿No sabéis que vosotros sabéis de juzgar a los ángeles? Y ahí te hablo de las 3 clases de juicio, mi amigo, para no extenderme más. ¿Te fijas? Ahí en Facebook puse una aplicación que se llama ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Está basado en 1 Corintios capítulo 6. Y ahí se te habla de las 3 clases de juicio. El de Dios, el de los hombres y el del hombre espiritual. ¿Te fijas? Entonces dice,
Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Entonces, claro que Dios odia que se practique el cohecho. ¿Qué significa eso? Que se le quite el derecho a un hombre inocente. ¿Por qué? Porque se dejó sobornar por una persona influyente para que lo metieran a la cárcel. Y esa persona culpable, influyente, quede libre. Esas personas están autoengañando de una forma tan terrible que no se imaginan, ¿eh? Te lo digo en serio. Ahora, ¿cómo confirmo yo también esto? Que a Dios le agrada que se paguen los impuestos. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Mateo 17, 24 al 27. Vamos a leer lo que dice Mateo 17, 24 al 27. Este es un pasaje bíblico muy clave para que comprendas todavía más por qué sí debemos de pagar nuestros impuestos, porque es una orden del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Mateo, vamos a ver Mateo 17, 24 al 27. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura. Mira, dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Cefas los que recaudaban el impuesto. Te lo voy a leer con otra Biblia, porque mi Biblia que tengo tiene inclusive ahí los pesos y las medidas y concordancia del Antiguo y Nuevo Testamento. Está muy apegada al griego koiné. Mateo 17, 24 al 27. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura. Mira, dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, que significa salario de 2 días, del impuesto del templo, y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un ciclo, salario de 4 días. También se le conoce como un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, de esta forma nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo sí nos ordena que nosotros paguemos nuestros impuestos, precisamente por motivos de conciencia y porque somos hijos de Dios. ¿Te fijas? Porque a Él no le gusta que inclusive hasta lo más mínimo, los impíos, los mundanos, los que realmente sirven un calendario luciferiano, pues hablen de nosotros. ¿Te fijas? No darles entrada, no darles lugar, ¿verdad? No le demos lugar al diablo. Dios lo reprenda en nombre de Cristo. Amén, aleluya. Entonces, ya comprendiendo todo esto, te puedes dar cuenta hasta aquí porque nosotros realmente debemos de sujetarnos por motivos de conciencia a las autoridades. Vamos a leer ahora los versículos 8 al 10, porque ahí te habla algo acerca del amor, ¿verdad? Romanos 13, versículos 8 al 10. Vamos a ver, ¿eh? No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Amén, aleluya. Por tanto, aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que nosotros debemos de amar a nuestro semejante y al mismo tiempo amar a Dios, porque de hecho estos son los 2 grandes mandamientos que Dios nos enseña. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente Dios ya sabe que yo me amo. ¿Por qué? Porque tengo necesidades. Si necesito ir al baño, pues voy. Si necesito bañarme, asearme, lo hago. ¿Te fijas? Si tengo necesidad de comer, claro, todos tenemos necesidad de alimentar nuestro cuerpo y más aún nuestro espíritu. Por eso se predica la palabra del Señor. ¿Te fijas? Lo voy a hacer porque Dios sabe que yo no me odio a mí mismo. Por cierto, tengo otra aplicación que se llama la mal llamada psicología, porque ahí te dicen: ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Eso se le llama en la Sagrada Escritura egolatría, orgullo propio. Un pecado al igual que el de la soberbia, por el cual Dios expulsó al diablo a este mundo de maldad. ¿Te fijas? Entonces, como Dios ya sabe que me amo, yo tengo que amar a mi prójimo. Y al contrario, Él me dice que yo me debo de negar a mí mismo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que hay en su vida, o sea, en este mundo, que te condiciones a ser un morador de la tierra que está expuesto a desaparecer por la ira de Dios, esto viene en Apocalipsis
no seas morador de este mundo, mi amigo, sino conciudadano de los santos, entonces obviamente yo estoy expuesto a desaparecer, ¿te fijas? Dios ya sabe que yo me amo. Por tanto, ya debo de amar a mi semejante. Y mira que me pongo aquí en esta plataforma, dando la cara, soportando vituperios por amor a Dios, por amor a mi prójimo, para rescatar, aunque sea un puñadito, de católicos que se salgan del anatema, donde los están engañando, donde ni siquiera te predican esto que te estoy diciendo al día de hoy, ¿te fijas? Porque no te hablan de la marca de la bestia, no te hablan prácticamente de que tú debes de ser una persona santa, de que debes de pagar tus impuestos, de que debes dedicarte a Dios, tener una comunión con Cristo, porque realmente eso es la voluntad del Eterno, que nosotros nos santificamos para Él, pero hasta el día de hoy es un dilema, ¿verdad? Ahí en mi perfil Miguel Leiva en Face tengo un título que se llama Las preeminencias del amor, que está basado en 1 Corintios 13, 4 al 13, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Y dice el apóstol San Pablo: ahora vemos por espejo oscuramente, pero mañana veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero mañana conoceré como fui conocido, porque los ángeles de Dios están anotando, mi amigo, en el libro de la vida, tu biografía. ¿Realmente estás respondiendo a Dios? ¿Te estás santificando para Él? ¿Estás dando testimonio con tu vida? ¿Estás teniendo una comunión con Cristo? ¿Estás renunciando al pecado? ¿Estás mortificando tu cuerpo? ¿Combatiendo contra el pecado? ¿Resistiendo hasta la muerte? Como dice el apóstol San Pablo. Si estás haciendo esto, déjame decirte que felicidades, sigue así. Pero si no, te estás autoengañando, porque tú crees que por ir un fin de semana a tu denominacional protestante de fin de semana, o esta que tienes a mis espaldas, te van a conducir al cielo. Es una gran mentira, mi amigo. A Dios no lo puedes engañar, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 y 8, ¿te fijas? Entonces, ahí en esa predicación que te decía anteriormente, que se llama Las preeminencias del amor, basado en este pasaje bíblico que te acabo de citar de memoria, ahí te habla de 4 clases de amor para 4 clases de vida diferentes. Por ejemplo, el amor ágape es el amor puro e incondicional que viene del cielo. Vamos a ver cuál es ese amor, ¿verdad? Se encuentra en 1 Juan 3.1. Fíjate lo que dice 1 Juan 3.1. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos todos nosotros, sus hijos, los que realmente se santifican para Él. 1 Juan 3.1 dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ese es el amor que vino de la región celestial, donde prácticamente los climas son perfectos. Ni más frío, ni más calor, ni más hielo. Son perfectos. Prácticamente se refiere al paraíso de Dios. Y de ese gran paraíso, de ese reino celestial de Dios, el Todopoderoso, mi Padre, amén, aleluya, y lo digo con gozo, nos envió esa carta hermosa que se llama Cristo Jesús el Señor. Pues con ese amor en el griego que se llama ágape, puro e incondicional, el amor que viene del cielo, de esa misma región, es que el Señor Jesucristo nos está enseñando que nosotros nos amemos unos a otros. Como Él nos amó, ¿te fijas? Como Él nos amó y se entregó por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Como dice la Sagrada Escritura, ¿te fijas? Esa es una clase de amor en la cual, por ejemplo, en 1 Corintios 13, 4 al 13, se te está enseñando. Otra clase de amor, ¿sabes cuál es? El amor de amistad, que en el griego también se escribe filia. 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 Vamos a ver dónde se encuentra este pasaje bíblico. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 15, 15. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Juan 15, 15. Esto lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Amén, aleluya. Entonces, estas dos clases de amor
para dos clases de vidas diferentes. Es muy bueno cuando estás apegado al Señor Jesucristo, porque el primero es el ágape, el que viene del cielo. El segundo es el de amistad, ¿te fijas? El cual el Señor Jesucristo no desdeñó el tenerlo. Estas dos clases de amor para dos clases de vida diferentes son muy buenas cuando los cultivas a través de la palabra del Señor. Pero hay otras dos clases de amor que en el mundo impío existen. Uno de ellos es bueno dentro del matrimonio, pero ya no para estarle dando a la carne, mi amigo. Ese otro amor se conoce como el amor de epitimia. El amor de epitimia es el amor a la pornografía, donde les gusta ver cine para puercos mutantes. Ese amor es destructivo, te conduce al tormento eterno, porque inhibe tus sentidos, porque destruyes tu templo, que es el cuerpo que Dios diseñó para ti, para que tú se lo entregues así como Él te lo dio, en santidad. Ese amor es malo, es del diablo, inhibe tus sentidos, no te permite inclusive conocer los misterios del reino de los cielos, porque te aleja de Dios. Tú no has vuelto a nacer, estás en tus delitos y pecados, y te están entreteniendo y te están haciendo creer los demonios que es algo bueno porque no violarás a alguien. Pero es algo mucho peor porque estás tratando a la mujer como si fuera un objeto sexual, como si fuera un trapo viejo. Cuando la mujer puede ser, por ejemplo, tu madre, tu hermana, tu esposa, tu prima, algún familiar o una amiga, precisamente. Y cuando tú practicas este amor, eso es algo tan grave que ni te imaginas cómo Dios te lo va a recompensar cuando estés frente al tribunal de Cristo. Te van a agarrar prácticamente de la túnica y te van a arrojar al lago de fuego, mi amigo. Es un amor que Dios condena. El otro amor es bueno dentro del matrimonio que Dios enseña, se le conoce como eros, amor a la sensualidad, porque la expresión del amor de pareja precisamente redunda en la entrega sexual. Pero claro, dentro del matrimonio, cuando estás bien casado delante de Dios, ¿te fijas? Inclusive no me refiero aquí al matrimonio civil. No, o prácticamente un registro civil donde un juez competente pues ya te firma el acta y tú ya estás casado delante de Dios. Eso es bueno solamente ante la sociedad. Pero, por ejemplo, la boda bíblica, aunque no lo creas, es cuando tú te unes a tu mujer y lo haces para tener hijos, ¿eh? Porque tienes que tener hijos. Para eso creó Dios el aparato reproductor, para procrear. Pero ya en el fin del mundo, mi amigo, inclusive nosotros los cristianos, tanto hombres como mujeres, sabemos que no debemos de estar haciendo eso, porque ya se puso la marca de la bestia. Y obviamente el gobierno te va a obligar a que tú lleves a tu hijo, tu pequeñito, tu pequeñita recién nacida, al sistema de la bestia, para que le ponga la marca de la bestia y se vaya al infierno. Como dice Apocalipsis 13, 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número de la bestia es el número de un hombre, y su número es 666. Ahí te dice pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Entonces, tanto niños, recién nacidos, neonatos, aunque no lo creas, van a ese lugar de eterna perdición, porque la marca de la bestia es un castigo que Dios no perdona. Apocalipsis 14, 9 al 11. Puedes leerlo cuando tengas tiempo. ¿Te fijas? Más aparte que Dios no creó el aparato reproductor para que tú practicaras como mujer el DIU, dispositivo intrauterino, y prácticamente mutilaras tus partes íntimas. O tú, hombrecillo, que practicaras la vasectomía para que te cortaran la tripilla de allí de esas cosas que tienes y ya no puedas tener hijos. ¿Me entiendes? No, mi amigo. El verdadero Hijo de Dios actualmente se está santificando porque el Señor viene en cualquier momento. Más aparte que esos lugares ya están contaminados inclusive en los bancos de sangre. Un poco más adelante te voy a hablar un poco acerca del tema de la salud, ¿verdad? Mientras tanto, gózate en estar aprendiendo palabra de Dios. Gloria a Dios, así es. Mila Ochoa. Amén, aleluya. Dios te bendice, Juan de Dios. Paz de Dios, amén, aleluya. Entonces, ya comprendiendo todo esto, volvemos a leer lo que dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? En los últimos versículos de Romanos capítulo número 13. Ahora vamos otra vez a la carta a los Romanos. Vamos a ver entonces qué es lo que dice, mira. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Claro, el amor a Dios, ¿verdad? El amor ágape, el amor de filia, el amor puro e incondicional y el amor de amistad, el cual el Señor Jesucristo no desdeñó tenerlo. ¿Te fijas? Juan 15, 15. Vamos a leer entonces los últimos versículos, ya habiendo comprendido todo esto.
para ver qué aprendemos, ¿verdad? Vamos a ver. Versículos 11 al 14. Se acerca el amanecer. Yo creo que con esto que lea todos mis hermanos en el amor de Cristo, que realmente están santificando para Dios, que no son hipócritas denominacionales protestantes de fin de semana, donde un solo fin de semana creen ellos que están adorando a Dios, lo están exaltando, y realmente no es así. Donde no viven 24/7, ¿qué significa esto? Las 24 horas del día, si fuera posible, claro que no es posible, ¿verdad? Porque por lo menos debemos de dormir 8 horas. Pero claro, la mayor parte del tiempo nosotros honramos a Dios. Nos santificamos para Él, leemos su bendita palabra, practicamos la oración. De esa forma el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos fortalece. Y nos está prácticamente con gemidos indecibles clamando a Dios para que Él nos lleve en el preciso momento en el que va a surgir el arrebatamiento. ¿Te fijas? En el preciso momento, mi amigo, nos fortalece. Todos los hermanos, quiero hacer otro pequeño paréntesis, actualmente están pasando también muchas pruebas, quiero que sepas. Están pasando pruebas, pero ninguno raja, como dice el apóstol San Pablo. Nosotros no somos de los que echamos para atrás. Y no le estamos dando rienda suelta a la carne, mi amigo, así tal cual como lo escuchas. Estamos predicando más en el fin del mundo. Estamos leyendo más palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Así tal cual. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal en lo muy poco aprovecha, mas el de la piedad tiene testimonio en esta vida y en la que sigue. ¿Por qué? Porque a este mundo venimos a aprender. Y todo lo que tú hagas aquí, como te decía anteriormente, el ángel de Dios lo está registrando. Quiero que sepas, ¿sí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el mal hombre del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Recordemos también lo que dice el justo Enoc, el escriba de justicia. Tiene un capítulo donde él dice: vamos, hermanos justos, santos, clamen a Dios en esta hora, cuando se abra el tribunal de Cristo, para que los ángeles recuerden todas las atrocidades, todas las maldades que hicieron contra ustedes, contra nosotros, a quienes prácticamente Enoc, el escriba de justicia, les llama satanes. ¿Te fijas? Entonces los ángeles de Dios están registrando todo lo bueno o malo que hagas, inclusive las maldiciones que me estás lanzando aquí. ¡Ja, mi amigo! Mira, a mí eso me produce risa. ¿Y sabes por qué? Porque más grande es mi recompensa en el reino de Dios. Mateo capítulo número 5, puedes leerlo. Si alguna vez se te ha ocurrido leer la Sagrada Escritura, y te puedes dar cuenta. A mí eso me tiene sin cuidado, sinceramente. Es más, yo con más denuedo predico, con más fuerza espiritual, porque estoy glorificando a mi Padre eterno en el amor de Cristo. Amén, aleluya, ¿te fijas? Inclusive intentando sacar unas cuantas almillas del atolladero donde se encuentran, precisamente porque están engañadas. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo todo esto, mira, vamos a leer. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgias y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Anden bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es una lujuria, por si no lo sabes? Es el sexo en desorden. Es prácticamente practicar la conducta relajada, tocarte allá abajito, ver prácticamente revistas o cine para puercos mutantes que van degenerando y matando tus dendritas. Si es que no eres un mutante, si es que no tienes la marca de la bestia, ¿verdad? Prácticamente las ramificaciones neuronales que no te acercan a Dios. Y eso le conviene mucho al diablo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres prácticamente un platillo suculento para ellos. Gracias, User4237. Así tal cual como estás escuchando, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, yo no tengo ningún problema con que me maldigas. Al contrario, yo más contento me siento porque sé que estoy dando testimonio con mi vida de amar a mi Padre eterno en el amor de Cristo. ¿Fijas? Y al contrario, mi deseo es que tú realmente te salgas del atolladero donde te están engañando, donde te están conduciendo a perdición eterna. El apóstol San Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para las lujurias de la carne. ¿Qué significa esto? Mira, también un proverbista llamado Lichtenberg, del 1800, por ejemplo, existe en sus libros, ¿te fijas? Él dice que cuando el cuerpo se arrodilla, el espíritu se eleva. ¿Y qué significa esto? Cuando tú vences, por ejemplo, la naturaleza humana pecaminosa, las debilidades de la carne, ¿cómo lo vas a lograr? Acercándote a Dios.
acercándote a Dios, que aunque realmente Él no está lejos de ti, solo que tú lo alejas de tu vida. Cuando tú te acercas a Dios, empiezas a tener una comunión con Cristo, leer su bendita palabra, empieza por el Nuevo Testamento, ahora más que nunca. Yo te recomiendo que leas, por ejemplo, primeramente el Evangelio de Mateo, así como va. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después viene Hechos, Romanos, primera y segunda, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda, Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y después vienen las siguientes cartas, ¿verdad? Las últimas cartas. Cuando tú haces eso, Dios empieza a darte sabiduría. Por tanto, lo que actualmente tú ves como algo imposible, te voy a dar otra clave, porque el televisor también inhibe tus sentidos. Apágalo, eso es una caja muerta. Tú, sin darte cuenta, al ver el televisor, prácticamente también estás siendo un platillo suculento para los demonios, porque ellos de esa forma están vedando tus sentidos para que no conozcas realmente la sabiduría del Eterno, lo que realmente te edifica. Aparte de que el sistema de la bestia también es el socioeconómico, político, religioso, de farmacología militar, que también tiene sus instituciones, la prensa como la radio, el periódico y precisamente la caja muerta que es el televisor, ¿te fijas? Y claro que las empresas y las escuelas públicas. Ahora, el día de hoy, yo le recomiendo a todas las madres que están escuchando aquí, ahora más que nunca deben de sacar a sus hijos de las escuelas públicas. El Señor está en cualquier momento por venir y Él no va a levantar a los que estén en la institución de la bestia, porque precisamente en esos lugares los van a marcar, les van a poner la estaca, que es la marca de la bestia. Y te lo vuelvo a repetir, tengo una aplicación que se llama Características de la Marca de la Bestia en mi perfil, Miguel Leiva, allá en Face. Y por cierto, no sabemos si van a quitar esta plataforma, ¿te fijas? Grábate eso que te estoy diciendo, mi amigo, porque en cuanto quiten el internet, si aún todavía hay tiempo, cuando quiten esta plataforma y todavía sigue Facebook, yo voy a seguir predicando. Pero ahí puedes ver algunas explicaciones y lo pones en oración para que Dios te saque del mundo de tinieblas en el cual estás viviendo y en el cual estos viejitos diabolicones que tienes a mis espaldas te están conduciendo a perdición eterna. Así tal cual como estás escuchando. Mira que yo inclusive te doy hasta la oportunidad de subir, si lo deseas. Podemos platicar del tema que tú gustes. No hay ningún problema. Entonces, hasta aquí llegamos con esta aplicación el día de hoy, ¿verdad? Pero seguimos adelante. Ya comprendiendo realmente por motivos de conciencia por qué el Señor nos demanda a nosotros que nos sujetemos a las autoridades, aquí ahora vas a comprender todo lo que hicieron estas denominacionales protestantes de fin de semana y prácticamente esta que las parió que tienes aquí a mis espaldas, malversando este pasaje bíblico que por revelación del Espíritu Santo en este preciso momento se te acabó de predicar, para que tú comprendieras a grandes rasgos. Mira, mi amigo, en las denominacionales protestantes de fin de semana, al igual que esta que tienes aquí a mis espaldas, y muchas gracias por compartir a los hermanos, porque los que comparten son de Cristo, amén y aleluya. Mira, mi amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, en las denominacionales protestantes de fin de semana, prácticamente... Ahorita vamos a contestar preguntas, Marcela Ortega, ¿verdad? Ahorita ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Porque vamos a leer algo acerca de la historia y vamos a reflexionar un poco en un pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces te decía, en esas denominacionales protestantes de fin de semana, al igual que esta que tienes aquí a mis espaldas, ellos malversaron este pasaje bíblico que te acabo de leer y te lo vuelvo a repetir. En Romanos 13, versículos 1 y 2, ve lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Amén. En las denominacionales protestantes de fin de semana, al igual que este sistema clérigo laico que tienes aquí a mis espaldas, te dijeron todo lo contrario. Inclusive lo siguen anunciando. ¿Sabías que el Papa Francisco, que aparte que es todo un hijo del diablo, igual que todos los papas, porque dijo, puedes buscarlo en Facebook, por si te enojas, católico, puedes buscarlo. Este perverso, este viejazo, que ya en cualquier momento lo van a desvivir bajo un ritual satánico, porque yo no le deseo la muerte a nadie, yo no le deseo el infierno a nadie, pero yo te hablo acerca de lo que sé, porque ese es mi celo santo, denunciar el reino de las tinieblas, como dice en Efesios capítulo número 5, ¿verdad? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien repréndalas, porque un vergonzoso es escuchar lo que ellos hablan o hacen en lo secreto. Y aquí está el secretismo, ¿verdad? Prácticamente los rituales que ellos practican. Este señor Bergoglio, el Papa Francisco, así tal cual como lo está escuchando, dijo que nuestro Señor Jesucristo no tenía ni una sola gota de sangre divina.
sino que tenía sangre pagana. Dios lo reprenda en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dios te reprenda, Bergoglio. ¿Te fijas? Así tal cual como lo estás escuchando. Y este viejazo también dijo que era un acto de fe, un acto de amor, ir a ponerte el veneno de la muerte. Prácticamente la marca de la bestia. Todos los que se pusieron eso al día de hoy, ellos ya están condenados al lago de fuego. Así es que ustedes ya pueden seguir pecando y hacer todo lo que ustedes quieran. Denle rienda suelta si es lo que quieren, porque es lo único que les queda. Y yo no les estoy invitando a pecar, claro que no. Pero yo lo digo en el aspecto de que ellos ya no son seres humanos, mi amigo. Ya son híbridos mutantes transgénicos. Y te puedo predicar acerca de la marca de la bestia, que también ya está esa aplicación en Facebook, características de la marca de la bestia. Pues este señor dice que esto es un acto de amor. Te recomiendo que vayas a un libro que se llama El Guardián de la Salud, que por cierto todavía existe, de una doctora muy prolífica que se llama Andrea Santander. Tiene un libro también que se llama Una Marca Roja. Y ella te puede enseñar cómo, por ejemplo, enfermedades como el Guillain-Barré, por ejemplo, enfermedades como el autismo, es el DHTA. A ver, vamos a ver. DHA, trastorno de hiperactividad, que supuestamente te dicen que es ocasionado porque ya es de nacimiento. No es cierto. Eso es inclusive por las estacas que les pusieron antes del 2020. Gracias a Dios que no eran tan graves por la demonio nanotecnología lipídica ensamblable CRISPR-Cas9 de modificación genética que actualmente se diseñó en el Pentágono por la agencia militar DARPA. ¿De cuándo acá el ejército se preocupa por la salud? No, mi amigo, son guerras biológicas que ellos hacen. ¿Te fijas? Y este papalote Museo del Niño Francisco literalmente les dijo que era un acto de fe y lo siguen diciendo y lo van a seguir haciendo. ¿Te fijas? Yo no he visto alguno aquí que te predique, por ejemplo, con ese denuedo, porque inclusive tienen miedo a que se les caigan sus millones de seguidores. Pero no, a mí el Señor me dice que aunque uno solo me esté viendo aquí en esta plataforma, yo predique la verdad, sin importar lo que suceda. ¿Me entiendes? Lo demás ya es ganancia. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pues ahí te puedes dar cuenta realmente del engaño que hay en el mundo entero. Ahí te puedes dar cuenta del engaño que hay en el mundo entero. Totalmente así tal cual como la escuchas. Vamos a leer 2 Corintios 6, 1 al 10. Veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. 2 Corintios 6, 1 al 10. Y es que yo soy muy malo, ¿verdad? Estoy engañando a la gente. 2 Corintios 6, 1 al 10. El malo. Va a predicarte palabra de Dios, el malo. A ver, vamos a ver. 2 Corintios 6, 1 al 10. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros, es decir, servidores de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para derecha y para izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Y esto mismo es lo que yo te digo al día de hoy, amigo, amiga, hermano y hermana de Cristo que me escuchas, ¿verdad? Nosotros nos maldicen, nosotros bendecimos. A nosotros nos maldicen, a nosotros bendecimos. Somos tratados como malhechores, pero ciertamente delante de Dios como hombres justos, ¿verdad? Porque Dios conoce el corazón de los suyos. Dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. ¿Qué significa esto de maldad, de injusticia? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Ja, mi amigo! Claro que sí, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Porque el hombre de Dios no te está mintiendo, te está prácticamente llevando, te está arrojando luz para que tú seas sacado del hoyo y no seas echado al tormento eterno por tener religiosidad en tu corazón. Eso es realmente lo que el hombre de Dios hace, mi amigo.
Voy a leerte algo que dice, por ejemplo, el santo Job en el capítulo 29, versículos 11 al 25, a manera de reflexión. Vamos a ver qué es lo que dice el santo Job. Vamos a ver qué es lo que dice el santo Job en el capítulo 29, versículos 11 al 25. Mira. Ahora voy a leerte lo que dice el santo Job. Y el santo Job lo decía en su lecho de sufrimiento, en su agonía, cuando realmente pasó con creces todas las expectativas que Dios esperaba de él, ¿verdad? Porque él nunca lo negó, ni aun en medio del sufrimiento. Fíjate lo que dice un hombre justo, ¿verdad? Un hombre verdadero delante de Dios. Job 29. Vamos a ver. Por cierto, este libro me gusta a mí muchísimo. Y por cierto, el santo Job también te dice en el capítulo 18, cuando tengas tiempo de leerlo, que el lugar del tormento eterno, donde está el rey de los espantos, es el que le espera a todo aquel que no conoció a Dios. Así es que ahora más que nunca, mi amigo, apresúrate a conocer a Dios, porque conocer a Dios también significa honrarlo, glorificarlo y tener una comunión con Cristo. Porque ante su tribunal, tú no le vas a poder decir que no lo conociste, puesto que su bendita palabra Él nos la heredó. Por cierto, en la historia, la Sagrada Escritura es el primer libro que se creó en el mundo, para que veas la omnisciencia de Dios, como Él siempre se anticipa ante todo. Así es que no vas a poderle decir que no lo conociste. Job 29, 11 hasta el 25. Mira lo que dice el santo Job. Porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, o sea, gozoso. Y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien lo ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío, o sea, del malvado, del satán, del injusto, del pecador. Y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo siempre es nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían, y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino, y me sentaba como jefe, y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Amén y aleluya. El santo Job, déjame decírtelo, que antes de pasar esa prueba divina, donde el diablo se presentó ante el tribunal de Cristo, y le dijo a nuestro Señor le dice, mira, Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay varón perfecto y apartado del mal y temeroso de Dios en toda la tierra como él. Entonces el enemigo le dice, todo esto hace porque lo has cercado de vallado, pero alarga contra él tu mano a ver si no te maldice en tu cara. Y el Señor le dice, aquí he puesto todo delante de ti, pero no atentes contra su vida. ¿Me entiendes? Entonces el diablo sale y es cuando le arroja sus calamidades, le quita su familia, le destruye su ganado, prácticamente su hogar, y lo deja postrado. Pero la prueba era de que él no iba a maldecir a Dios y él nunca lo hizo. Y inclusive vuelve a subir, ¿te fijas? Y Dios le dice, mira, ¿has visto la fe de mi siervo Job? Piel por piel y el hombre todo dará. Pero alarga contra él tu mano a ver si no te maldice en tu cara. ¿Qué significa eso? Que le permitiera ocasionarle una enfermedad. Mira, mi amigo, yo no soy quien para contarte, pero bendecidos mis hermanos que hemos pasado esas pruebas como el santo Job. Yo te lo digo de corazón, porque Dios te prueba, mi amigo. Inclusive para estar frente a esta plataforma, tienes que ser probado. No es nada más que se me ocurrió ayer predicar, hacer un título y ya. Yo soy apologetas. O sea, que nomás mueven las jetas, ¿verdad? Que parecen prácticamente pericos parloteros. Bla, 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 bla. No, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Hay que dar testimonio de amar a Dios. Y esto no es de día a noche. Esto requiere de años. Y Dios valora tu sufrimiento. Yo no te voy a abrir mi corazón porque la Sagrada Escritura dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha.
porque Dios conoce mi sufrimiento, ¿te fijas? Y realmente, imagínate, el santo Job nos está diciendo que él se paraba en las puertas donde en la antigüedad se les conocía como los lugares donde estaban los hombres más sabios. Vemos, por ejemplo, lo que te prediqué ayer en el Areópago de Atenas, cuando llega el apóstol San Pablo a predicar prácticamente a los filósofos, ¿te fijas? A los pitufos filósofos. Cuando llegó a predicarle a los pitufos, a los mafufos filósofos, prácticamente en el Areópago de Atenas, él les predicó a nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno de la sabiduría, ¿te fijas? Le dijo a los pitufillos que estaban allí. Y unos pocos dejaron de ser mafufos y se convirtieron en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien era Dionisio y Damaris, los areopagitas. Entonces, aquí el santo Job nos está dando un ejemplo muy clave también, ¿te fijas? Él está diciendo en su lecho de agonía, realmente él recordaba cuando él era luz en un mundo de tinieblas, cuando fortalecía las piernas endebles, cuando era una ayuda para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el levita. Y estos que tienes aquí a mis espaldas es todo lo contrario, porque le sacan su morrayita a la pobre gente inepta que no tiene conocimiento de la palabra de Dios para seguir enriqueciendo ese sistema diabólico. Porque para la iglesia del Señor Jesucristo ya no está el diezmo, mi amigo. Ya no hay sacerdotes levitas, ya no hay sacerdotes católicos, sí existen los pastores, pero no la manera como ellos te lo manejan, donde hay un púlpito y un sermón, porque no es el orden apostólico, donde hay prácticamente sermón que significa plática, discurso, y hacen sus pantomimas con prácticamente payasos, como si fueran mimos, hacen su show cómico, mágico, musical. Mi amigo, estás en el fin del mundo, amiga. Hermano y hermana en Cristo que me escuchas, acércate a Dios a través de su bendita palabra, arrepiéntete de tus pecados, deja de ser un verdadero hipócrita, conságrate a Dios, lucha con todo tu corazón, porque estás en el fin del mundo, y si el Señor Jesucristo viene, tu sangre no será sobre mi cabeza, porque Él me puso también a mí para predicar esta gran verdad. ¿Te fijas? Y yo tengo que pasar muchas cosas, aunque no lo creas, pruebas inclusive. Claro que sí, pero gloria al Dios Todopoderoso que me fortalece para hacerlo. Ahorita, por ejemplo, yo estoy pasando por una etapa muy difícil, pero gracias a Dios tengo mi corazón predispuesto para el Todopoderoso, porque sé que Él nunca me va a abandonar. Y tú no sabes, por ejemplo, algunas personas como mis hermanos en Cristo, las pruebas que están pasando, inclusive tienen que ser fuertes para predicar palabra del Señor, porque nosotros somos peregrinos y vamos de pasada, como dice prácticamente Amado Nervo. Te recomiendo que leas ese poema. Gloria a Dios. Pues bien, eso es a manera de reflexión. Ahora voy a leerte algo. Claro que no me voy a despedir sin antes, pues, darle mis saludos a esa Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hacía esta Santa Madre Iglesia en la Edad Media. Mira lo que dice. Voy a leértelo. Es que la letra es chiquita, ¿verdad? Mira, el arzobispo de Narbonne, este hombre no conoce otro Dios que el dinero, y en vez de corazón tiene una cartera. Durante los 10 años que ha estado allí, nunca ha visitado la diócesis, y los monjes tienen esposas y amantes, y viven de la usura. Vicars of Christ, the dark side of the papacy. Significa el vicario de Cristo, la muerte oscura del papado. Peter de la Rosa, 1988, página 152. En cambio, los líderes cristianos de los albigenses, llamados perfecti, tenían una inmensa autoridad moral producto de una verdadera vida de santidad. Rechazaban los dogmas y sacramentos de la Santa Madre Iglesia, llamándola Roma la ramera de Babilonia, como yo lo hago diario. ¿Te fijas? Como lo hace el ángel de Dios. Amén y aleluya. Y el Papa, el anticristo. Rechazaban a los monjes y sacerdotes católicos porque estos, pretendiendo vivir una vida de celibato, se acostaban incluso con prostitutas y hacían negocio con la usura y el tráfico de reliquias e imágenes religiosas, las cuales también los albigenses detestaban. Aquí estamos hablando de dos pueblos o grupos de verdaderos creyentes que existieron en la Edad Media. Eran los valdenses y los albigenses de Francia e Italia, a quien el papado, que es la máquina inquisidora diabólica de Satanás, prácticamente los masacró. Fijas, los masacró. El Papa Inocencio III, que se creía él mismo la fundación de toda la cristiandad y que al referirse a los albigenses decía, ¿acaso no saben que sin mí no hay iglesia? ¿No hay roca? ¿No hay fe? ¿No hay salvación? Decidió, como Mahoma, combinar la religión con la guerra y prometió que todo aquel que matase a algún albigense tendría su lugar en el cielo. Esto lo hacían tus papas, católico, ¿eh?
tus papas sabritas. Al grito papal de muértete a los heréticos, empezó pues la cruzada contra los albigenses y debido a que el rey de Francia rehusó liderar la cruzada, el papalote nombró al monje Arnald Amalric, general de la orden del Cister, en Citeaux, como comandante en jefe del ejército asesino. El ejército estaba formado por monjes, guerreros, campesinos y mercenarios, a los que el papalote prometió, entre otras cosas, una indulgencia especial y posiblemente también tierras valiosas en Languedoc. Ibid, página 158. De Montpellier. El ejército marchó a Bessières, que constituía una fortaleza albigense. El día 22 de julio, la fiesta de María Magdalena, fue escogido como el día providencial para empezar el sitio. Arnald, el monje, se dirigió a los católicos de la ciudad para que entregaran a los aproximadamente 200 herejes que se encontraban allí en la ciudad. Sin embargo, toda la ciudad decidió resistir a los extranjeros y debido a un error en la vigilancia, pues el sitio podía haber durado varios meses. Los invasores penetraron en la ciudad y empezaron a saquear y a matar todo lo que se encontraban a su paso. La orden salió del monje Arnald, que gritó: mátenlos a todos, el Señor cuidará a los suyos. La gente confusa se refugió en las iglesias de San Judas y María Magdalena. Nada más en la iglesia de María Magdalena, con las puertas cerradas, se habían refugiado más de 7,000 mujeres, aparte de niños y ancianos. Y al mismo tiempo que los sacerdotes oficiaban misa dentro de la iglesia, las hachas de los invasores empezaron a romper las puertas de madera. Una vez adentro, los invasores cantaban Veni Sancte Spiritus. No perdonaron a nadie. O sea, inclusive blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque esto en latín significa bendito el Espíritu Santo, mientras ellos masacraban a los pobres inocentes albigenses y valdenses, que eran verdaderos cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Dice, no perdonaron a nadie, ni siquiera a los bebés. Los últimos en ser cortados por los hachazos fueron 2 sacerdotes que se encontraban en el altar. Uno murió con un crucifijo en la mano, probablemente un sacerdote arrepentido, ¿verdad? Puede ser. Y el otro sosteniendo el cáliz. Este terrible suceso lo calificó el historiador H.C. Lea en su libro The Inquisition in the Middle Age, 1955. La Inquisición de la Edad Media, eso significa. Dice, The Inquisition in the Middle Age, 1955, como una masacre sin paralelo en la historia de Europa. Después que todo terminó, se les comunicó a los mercenarios por aquellos que tenían el mando que todo el botín debería entregarse al Papa para financiar la cruzada. Enardecidos los mercenarios por esta decisión, tomaron entonces venganza e incendiaron toda la ciudad, de tal manera que de Bessières solo quedó un montón de cenizas con cadáveres por todas partes. En el fresco de esa misma tarde, el monje Arnald se sentó para escribirle una carta a su superior, el Papa, diciendo: el día de hoy, Su Alteza, 20,000 ciudadanos fueron pasados a espada, independientemente de edad o sexo. Esto era algo inusitado, pues después de un sitio se respetaba la vida de mujeres y niños, especialmente los clérigos católicos que tenían inmunidad. La sed por la sangre se había apoderado así de los cruzados del Papa, y en lo sucesivo ya nunca los dejaría. Ibid, página 160. El Papa Inocencio III fue profundamente conmovido por la carta del monje Arnald y le dio gracias a Dios por su gran misericordia. Nunca cuestionó la legitimidad de que un monje masacrara herejes junto con los católicos que los protegieron. De Bessières, los cruzados marcharon a Carcassonne. Les tomó solamente un par de semanas tomar el fuerte, porque el comandante de Carcassonne cayó en una trampa cuando intentaba pactar la paz. El monje Arnald simplemente lo hizo preso al escribirle al Papa respecto a su segunda victoria. Se disculpó ampliamente por el hecho que no había tomado vidas, ya que otra ciudad en llamas, le explicó, hubiera impedido la apropiación de fondos para la fuerza expedicionaria. A los habitantes les permitió que se fueran desnudos excepto por los pecados que tenían y con un salvaconducto de un día. Si eran recapturados, entonces los matarían. Posteriormente, Arnald escogió a un caballero normando para que lo ayudara en su misión, Simón de Montfort, el cual había peleado galantemente en la Cuarta Cruzada en 1199. La consigna que recibió de Arnald fue que, bajo principios católicos, era libre para examinar a toda gente que pudiese, y le recomendó que no tomase prisionero en Bram. En 1210, habiendo Montfort tomado el castillo, no mató a los prisioneros, pues dijo que los muertos no eran buenos mensajeros. Ordenó entonces a los soldados que les cortaran la nariz y les sacaran los ojos a los prisioneros. Solamente a un hombre se le dejó un ojo para que pudiese guiar a los demás. Cada uno puso una mano sobre el hombro del que iba enfrente. Y así como un gran gusano ensangrentado, se fueron en fila india hasta la ciudad de Cabaret,
para infundir el temor de Dios sobre el campamento que se encontraba allí. En junio del mismo año, Montfort puso sitio a Minerve. Cuando se rindió Montfort, ordenó que sacaran de la ciudad. Seguimos leyendo, claro que sí. De la ciudad pusieran un prado a 140 perfecti. No se leyó ningún cargo, dice, no hubo tribunal o sentencia, simplemente se juntó leña y se encendió. Los soldados se prepararon entonces para forzar a los heréticos hacia las flamas. Pero como el mismo monje, cronista de la orden del Sister Vaux de Cernay remarcó, no hubo necesidad que nuestros hombres los echaran en las flamas, ya que todos eran tan obstinados en su maldad que ellos mismos se arrojaron por su propia voluntad. Los heréticos se fueron calmadamente orando hacia su muerte. El aire se llenó de olor a carne quemada, pero las víctimas, dice, pero de las víctimas no salió ni un solo grito. Fíjate, recordemos lo que dice también la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que si pasares por el fuego, las llamas no arderán en ti. O sea, no tendrás sufrimiento, el Señor te lo promete, mi amigo. Así tal cual como lo estás escuchando. O si las aguas te anegaren, no tendrás sufrimiento, porque Dios te libra de todo ese mal. Dios es quien te fortalece. Recuerda lo que dice en el Nuevo Testamento, hermano y hermana en Cristo, por muy difícil que veas la situación, y aquí hablo a mis verdaderos hermanos en Cristo, ora a Dios para que fortalezca tu espíritu. Recuerda lo que dice también la Sagrada Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda lo que estos perros hijos del diablo católicos, sacerdotes, hicieron en la Edad Media, lo que te estoy leyendo. Hicieron una zanja tan grande donde prácticamente los albigenses y valdenses empezaron a caminar entre ellas y la llenaron de llamas. ¿Te fijas? Ellos no arrojaron un solo grito. Actualmente métete en estas plataformas y ve cómo lo están quemando, por ejemplo, en Siria, inclusive desde el 2015. Ahí hay videos, ellos no gritan. Claro que la llama los consume, pero no gritan. Es un milagro de Dios, hermano y hermana en Cristo, no tengas miedo. Aunque yo pienso que el campamento de los santos, lo que sí te recomiendo es que te santifiques para Dios. Ya no le des inclusive a la carne. Para ti, hermano y hermana en Cristo que están casados, santifíquense para Dios. Porque yo creo en lo personal que realmente el mal no nos va a alcanzar. Pero si estamos dentro de nuestras casas, como estuvo Israel en la antigua Goshen, ¿te fijas? El mal no nos va a alcanzar. Seguimos leyendo entonces. Esta, la primera gran quemazón de herejes, fue llevada a cabo bajo la mirada de la iglesia y con su bendición. Y vid página 161. Después de esto, los cruzados marcharon a la Baur, donde el conde Roger fue ahorcado y 80 de sus caballeros fueron quemados. La hermana del conde, que era una mujer conocida por su caridad, fue echada viva a un pozo de agua y sepultada con piedras. Luego siguieron 400 perfecti, que fueron quemados fuera de la ciudad en una vasta pira funeraria. El monje cronista Vaux de Cernau, para beneficio del Papa, registró lo siguiente: cum ingenti gaudio combuserunt, o sea, les prendieron fuego con inmenso gozo. Fíjate cómo eran perros estos diablos, ¿eh? Evidentemente estaban todos contentos, pues sabían que tenían la bendición de su santidad, el Papa. Al Papa se le mantenía informado de todo lo que sucedía en esta guerra santa. El mismo Papa le escribió una carta a Montfort, la cual iniciaba diciendo: alabanza y gracias sean dadas a Dios por aquello que misericordiosamente ha obrado por medio de usted y otros, cuyo celo por la fe ortodoxa ha encendido esta obra contra sus más pestilentes enemigos. Y vid, el Papa estaba tan orgulloso de los méritos de su soldado asesino que en el Cuarto Concilio Laterano, año 1215, por cierto, donde autorizaron el purgatorio, otra falsa doctrina, dice, se refirió a él como este galante caballero cristiano. Bajo el papado de este cerdo asesino Inocencio III, cualquier desobediencia al sistema papal era imperdonable, de manera que a él le parecía más perverso que los albigenses lo llamasen el anticristo, que el quemarlos a ellos, incluyendo mujeres y niños por millares. Esto nos muestra, por otro lado, el hecho innegable que cada vez que la Iglesia Católica ha tenido el poder en sus manos, se comporta como una bestia destructora, sedienta de sangre que devora no solo a verdaderos cristianos, sino que una vez suelta y debido a su cruel naturaleza asesina, devora incluso a los mismos católicos romanos. Pues vemos, por ejemplo, que apenas transcurridos 11 años después de la muerte de Inocencio III, el papado, en vez de arrepentirse de sus horrendos crímenes, implementó la maquinaria de tortura y exterminio más terrible que jamás haya conocido el ser humano, la Santa Inquisición. Es por medio de Gregorio IX que ascendió al trono papal en el año 1227, conde de Secni y miembro de la familia Conti de Inocencio III, el cual era su sobrino. Aquí viene una moneda, pero no se puede ver por la pantalla verde, ¿verdad? Que tengo a mis espaldas. Dice, sello de Simón de Montfort, soldado asesino de Inocencio III y líder en la cruzada contra los cristianos albigenses. Seguimos leyendo.
Otro crimen sin nombre que le podemos atribuir al cerdo asesino de Inocencio III consiste en haber planeado la cruzada de los niños. Después del fracaso sufrido en las 2 primeras cruzadas, a este idiota se le ocurrió que donde hombres pecadores fallaron, niños inocentes podrían triunfar. Bible and Christianity, o sea, la Biblia del cristiano. Baldwin H. Ward, 1952, página 66. En 1912, un niño pastor de nombre Esteban de Vendôme guió a más de 30,000 niños franceses al puerto de Marselles. Cuando se les preguntaba dónde se dirigían, ellos contestaban, Jerusalén. Una vez en el puerto se les invitó a que adorasen ciertos barcos que estaban esperándolos, los cuales llevaron a los niños a la costa de Sardinia para ser vendidos como esclavos a los sarracenos. De Rosa, Opsit, página 154. El plan del Papa utilizando a los niños había tenido éxito, al menos en su primera etapa, pues así había sido planeado por él desde un principio, ya que la bestia pensó que los niños, una vez habiendo crecido y convirtiéndose en adultos, la segunda parte del plan estarían llenos de odio y rencor contra sus crueles amos musulmanes, y se volverían contra ellos cuando se llevase a cabo otra cruzada. En otras palabras, decidió infiltrar a los musulmanes utilizando a los niños como una especie de caballo de Troya. Algo que evidentemente también fracasó, pues de los niños no se volvió a saber nada. Casi al mismo tiempo que sucedía esto con los niños franceses, en Alemania surgió un niño de nombre Nicolás que enlistó alrededor de 20,000 niños con el mismo propósito. El plan era ir a Jerusalén cruzando primeramente los Alpes para llegar a Italia. Como era de esperarse, la mayoría murió en el intento. Los pocos que regresaron contaron la historia que posteriormente se convirtió en la leyenda del niño flautista de Hamelin. Yo no sabía de esto, pero fíjate, aquí lo que está diciendo el historiador es que prácticamente este cerdo llamado Inocencio III, que era el papa de esa época, como el 1200, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿De qué año es este cerduco? Del año 1215, sí, 1215. El plan de ellos era prácticamente invadir a Jerusalén con todos estos niños supuestamente liderando como una guerra, digámoslo así, cristiana, como ellos siempre te dicen, y por tal razón inclusive ellos enviaron a los templarios. Recuerda eso. El propósito de los templarios no era específicamente conquistar, por así decirlo, erradicar a los musulmanes, ya que la Iglesia Católica los creó. La Iglesia Católica creó a los musulmanes, aunque no lo creas, porque ellos prácticamente convirtieron, digámoslo así, a una mujer que se llama Jadilla. Esta es la esposa de Mahoma. Esa mujer era una mujer muy rica. Y la Iglesia Católica planeó a través de Jadilla prácticamente seducir a Mahoma, que es el padre del Islam, para que ellos les dijeran, tenía un tío también que se llamaba Baraka. Esto léelo en la historia, te vas a dar cuenta acerca de esto. Utilizaron a Agustín de Hipona, al que los católicos tienen como supuestamente el mejor teólogo de la Iglesia Católica, que sus libros no sirven más que para nada, así tal cual como estás escuchando. Y este era prácticamente de origen, creo que Mahoma era árabe. Sí, también este otro, Agustín de Hipona, era árabe. Entonces la estratagema o la estrategia del diablo era convertir supuestamente a los musulmanes a la Iglesia Católica, pero ya una vez de que realmente Mahoma se casó con Jadilla, ellos decidieron seguir esa misma fe. O sea, el Islam prácticamente, aunque no lo creas, fue una creación de la Iglesia Católica, pero como ya sus hijitas, estas son otras hijas de ellas, como por ejemplo el nazismo, por ejemplo la masonería, por ejemplo el Islam, y por ejemplo, por ahí hay otra que se me está escapando. Vamos a ver, por aquí lo tengo. La Iglesia Católica está detrás de todo esto, mi amigo. Ha metido las garras del diablo en donde tú menos te puedas imaginar. Sí, mira, es prácticamente el nazismo, el comunismo, la masonería y el Islam. Son otras hijas que creó también la Iglesia Católica, aunque no lo creas. Pero tienes que leer historia para que comprendas lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando crearon ellos al Islam, como vieron que ya no se les podía salir de control, por eso enviaron ellos en las guerras cruzadas a los templarios. Pero en esta ocasión enviaron a 30,000 niños, como te leía anteriormente, y después otros 20,000, supuestamente para liderar una guerra con los musulmanes, cuando realmente no iban a poder hacer nada, ¿verdad? Vamos a subir a una persona aquí. Bueno, creo que ya se salió. Presiona los muñequitos. Podemos platicar si lo deseas. Creo que ya se salió, ¿verdad? Vamos a invitar a alguien que quiera subir. No hay ningún problema. Vamos a subirlos. Entonces de ahí se creó prácticamente la historia de el flautista de Hamelin. ¿Te fijas? O sea, lo hacen en contra. Esa, por ejemplo, historia o caricatura de Walt Disney, que también pertenece a la masonería, porque Walt Disney era un masón.
Ese se creó precisamente por esta historia que te acabo de narrar. Fíjate, yo no lo sabía. El flautista de Hamelin es aquel que supuestamente llega a un pueblo europeo y como hay muchas ratas, él tiene que tocar la flauta para que esas ratas lo sigan y vayan a un despeñadero. Te fijas, un acantilado. Y de esa forma es como ellos libraron en la Edad Media prácticamente de estos animales inmundos a esas regiones o esas ciudades europeas. ¿Te fijas? Pero esto, por lo que estoy viendo, es contra los hermanos cristianos valdenses y albigenses, porque ahí se creó la historia del flautista de Hamelin. Fíjate cómo trabaja la masonería, ¿te fijas? Porque ellos prácticamente están llamando ratas a los verdaderos cristianos de la Edad Media, que eran los valdenses y albigenses en Francia y en Italia. Los pusieron en una zanja, prácticamente les prendieron fuego y dijeron que esto era muy honorable para la Iglesia Católica, puesto que nos llamaban herejes. ¿Te fijas? Yo reprendo al diablo en nombre de Cristo. Aleluya. Voy a leer algunos comentarios que me están haciendo aquí. Vamos a ver algunos comentarios y si quieres subir, adelante, ¿verdad? Eres bienvenido. Vamos a hablar del tema que tú quieras tratar o si quieres hacerme alguna pregunta, adelante, ¿verdad? Ahorita estamos en ese momento. Si quieres preguntar algo, adelante, es el momento. Presiona los muñequitos, podemos platicar, podemos edificarte con la palabra de Dios o quieres tratar algún tema, no hay ningún problema. Presiona los muñequitos. Aquí dice Marcela Ortega. Tengo una pregunta, ¿por qué juzgas, apuntas al prójimo, pones a los papas, qué haces? ¿No es cristiano? Pues mira, Marcela Ortega, te voy a responder tu pregunta, te la voy a responder. Inclusive te voy a mandar una invitación, ¿verdad? Me gustaría que subieras. Si tienes valor para defender a estos asesinos, sube. Te mando una invitación. Ya se te mandó la invitación, sube. Tú me estás preguntando, tengo una pregunta. ¿Por qué juzgas, apuntas al prójimo, pones a los papas? Lo que haces no es cristiano. No, es muy cristiano. ¿Y sabes por qué? Porque en la Sagrada Escritura también Dios nos enseña que los que realmente somos santos, oílo bien, para bien las antenas, podemos juzgar. Tú puedes leer 1 Corintios 6, 9 al 11. Ahí el apóstol San Pablo le está diciendo a los verdaderos cristianos, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Por cierto, te recomiendo esa explicación que se encuentra en mi perfil Miguel Leiva. La palabra juzgar, si lo quieres ver desde el punto de vista filosófico, te lo voy a enseñar también, por si no lo sabes. Predeterminar sentencia en contra o a favor de. Para esto se hacen diligencias. ¿Qué es una diligencia? Cuando prácticamente el abogado, ya sea el categorón, que es el fiscal de hierro, o sea, es el cruel, el que te va a juzgar a ti. Y yo aquí me refiero, por ejemplo, si eres inocente, ¿verdad? Si eres inocente. Yo me refiero aquí en un tribunal humano. O prácticamente el fiscal, el que está a tu favor, ellos hacen diligencias, buscan información de todo lo que pasó, por lo cual a ti te están acusando si eres inocente, y esas evidencias las presentan ante el juzgado precisamente para que se lleve a cabo el proceso del juicio. Pero déjame decirte algo, Marcela Ortega. 1 Corintios 2, 12 al 14 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no enseñados con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, ¿quién es un hombre espiritual? Un hombre que santifica para Dios, que aplasta el pecado a diario, un hombre que lee su bendita palabra, un hombre que tiene una comunión con Cristo, un hombre que practica la oración, un hombre que no es un hipócrita mentiroso. Tú predicas, tú lees palabra de Dios, tú enseñas, como está escrito en la Sagrada Escritura, tú reprendes al diablo, porque el Señor no lo está enseñando, ¿eh? Él dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien antes repréndanlas, porque un vergonzoso es oír lo que ellos hacen en secreto. Y estos diabolicones a quienes tú sirves son pederastas. ¿Qué es lo que ellos hacen en secreto, Marcela Ortega? El mundo está lleno de esas noticias, ¿verdad? No creo que estén jugando, por ejemplo, prácticamente al juego de té con los niñitos, ¿verdad? No creo que les estén enseñando ajedrez, ¿verdad? Entonces, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Dios? La mente de Dios, Marcela Ortega, es su bendita palabra. Porque ¿quién conoció la mente de Dios o quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente del Señor Jesucristo, mira, te lo voy a poner así, como si fuera un panadero. Significa conocerla y guardarla en tu corazón, mira. Y hablarla con tu boca.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú eres el reflejo de lo que hay dentro de ti, Marcela Ortega. Si ya con esto no puedes comprender, no se puede hacer más nada por ti. Presiona los muñequitos, podemos platicar, se te puede ayudar y se te puede enseñar todavía un poco más acerca de lo que es el juicio. El juicio de Dios es para venganza, porque Él nos dice que no demos lugar a la venganza, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo daré a cada quien según sus obras. Amén y aleluya. Esto lo tienes en Deuteronomio 31, si mal no recuerdo. Bueno, está en Deuteronomio, ¿verdad? Para no pecar de presunción. ¿Cuál otro juicio hay? El que te decía anteriormente, ¿verdad? El de los hombres, pero este se equivoca. Porque cuando los hombres hacen leyes, son una ley para sí mismos, demostrándole en sus corazones las obras que hay dentro de ellos, ¿te fijas? Y juzgándoles a ellos mismos conforme a mi evangelio. Como dice el apóstol San Pablo, ¿te fijas? Y el juicio de los hombres se equivoca, porque ¿cuántas personas inocentes no están en las cárceles? También te voy a decir algo más, Marcela Ortega, ¿sí? El Señor también nos dice que nosotros juzguemos con justo juicio. Que te quites primero la viga de tu ojo, te quites la viga de tu ojo para que puedas remover la pajita, la motita de tu prójimo. Yo ya me quité la viga de mi ojo porque me sujeto a Dios. Por tanto, el juicio que yo tengo es en cuanto a darte un buen consejo de lo que está bien y lo que está mal, porque mi juicio no es de condenación. Así es que no te confundas. Aprende a servir a Dios y acércate a Él a través de su bendita palabra, para que comprendas lo que hasta el día de hoy no te han enseñado. Vamos a leer otro comentario, ¿verdad? Y bendiciones para todos los hermanos que realmente no se avergüencen del Evangelio de Cristo, nuestro Señor. Amén y aleluya. Vamos a leer comentarios malos, no importa. Vamos a leerlos. Vamos a ver. Invitar a algunas personas, inclusive si quieren subir, presionen los muñequitos rojo y azul. Y adelante, ¿verdad? Algunas personas que quieran subir, no hay ningún problema. Podemos platicar de cualquier tema. Si no damos por hecho que un día más cumplimos predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que a mí me agrada también, ¿verdad? Porque no hay mayor felicidad que glorificar al Padre en el amor de Cristo, ¿verdad? Bendito el Santo Espíritu que nos guía en estas predicaciones. Parece que no hay comentarios, no ven ni uno solo. Hay muchos comentarios muy buenos. Claro, bendiciones a todos los hermanos. Aquí dice Adot House 57578. ¿Cómo se determinaron los libros que van en la Biblia? ¿Cuál fue el proceso? Miren, amigo, los libros que existen en la Sagrada Escritura, los cuales también quitó la Iglesia Católica, que fueron muchos, o sea, mira, la Biblia es un proceso de 1600 años, 1400 años antes de Cristo y 200 después del Señor y Salvador Jesucristo. Pero es un compendio, una revelación que trajo el Espíritu Santo a los apóstoles del Señor, cristianos, reyes, profetas y ministros suyos. Yo pensaba que eran por lo menos 40 personas, pero no. El otra vez me puse a hacer un pequeño análisis y son por lo menos 70 personas, santas, justas, apartadas para Dios, quienes escribieron prácticamente la Sagrada Escritura. Tú tienes, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se les conoce como los libros, en la religión católica les llaman Pentateuco, pero es más correcto la Torá de Moisés. ¿Te fijas? De acuerdo al arameo. Esos 5 libros los escribió el profeta Moisés. Después vienen Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de los Reyes, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantares, y así hasta llegar a Apocalipsis. Si tú cuentas todos los libros, bueno, los que nos permiten conocer, creo que son como 73 libros. Sí, claro que sí. Porque las protestantes quitaron como unos 7. Primera y Segunda de los Macabeos, Tobías, Sirácides Eclesiástico, Sabiduría, por ejemplo, Esther. Le quitaron también algunos versículos y algunos capítulos al profeta Daniel, ¿verdad? Es lo que yo tengo entendido. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿quiénes escribieron los santos libros? Fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Y inclusive el libro de Enoc es un libro bíblico, amigo, quiero que sepas,
Es un libro bíblico, porque lo menciona, por ejemplo, el apóstol, creo que fue el apóstol, viene en la carta a los hebreos. Creo que también lo menciona Judas. Bueno, se menciona en la Sagrada Escritura. Lo menciona Santiago y creo que también en la carta a los hebreos. No recuerdo muy bien. Creo que ellos dos lo mencionan. ¿Te fijas? Al justo Enoch. Entonces ahí te puedes dar cuenta que realmente el libro de Enoch es un libro también bíblico. Y nos hicieron creer que era un libro apócrifo, pero el libro de Enoch inclusive es el primer libro más antiguo que te habla acerca del anciano de días. Y te habla también de la deidad de Cristo. Así tal cual como estás escuchando. Entonces dices, ¿cómo se determinan los libros que van en la Biblia? ¿Cuál fue el proceso? Pues fue el proceso de la revelación que el Espíritu Santo le dio a todos estos hombres santos, ¿verdad? Profetas. Por ejemplo, tú puedes dar cuenta, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque el libro de Lamentaciones lo escribió también el profeta Jeremías. El libro de Daniel, pues obviamente el profeta Daniel, ¿te fijas? El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Sí, ahí te puedes dar cuenta acerca de quiénes fueron los que escribieron los libros santos del Señor. Y por si tienes dudas de que realmente no son correctos, ponlo en oración, y si tu corazón es sincero para con Dios, cuando te suceda la bendición que tú pides porque estás siendo sincero para con Dios, te vas a dar cuenta que no es cualquier libro, mi amigo. Es el libro de los libros, es la palabra viva de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca jamás la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo instruidos por el Espíritu Santo. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Pues ahí lo tienes bien claro. En el 2013, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, vino a la Feria Internacional del Libro representando a Israel. A mí me tocó ver los santos escritos en vitrales prácticamente blindados, ¿eh? Me tocó palparlos con mis manos. Gloria a Dios, amén, aleluya. Nomás para que te des una idea, si no es palabra de Dios. Aleluya. Pues ahí está, ¿verdad? Si alguien quiere subir, hacer un comentario o quiere pelear por esta fe, adelante, caminante. Aquí eres bienvenido. Vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a llevar un orden. Adelante, católico. ¿Quieres defender tu fe? Presiona los muñequitos. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Si te crees capaz, ¿verdad? Si te crees capaz. Y si vienes con humildad, se te va a escuchar y se te va a ayudar. Si no, pues creo que los minutos pues siguen transcurriendo. Y pues hemos cumplido un día más, ¿verdad? Con la palabra del Señor. También ustedes, protestantillos, pueden subir aquí, ¿eh? Vamos a hablar de las herejías destructivas que ustedes enseñan, como el arrebatamiento antes de la gran tribulación, como el salvo siempre salvos, como la Trinidad, o el cobro de los diezmos, que ya no está vigente para la Iglesia del Señor y Salvador, Jesús Cristo. Pueden subir ustedes también, protestantes denominacionales de fin de semana. Vamos, defiendan su anatema. Aquí se les invita, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Linda, yo miré una película sobre ese tema de pecados, horror, por eso, bueno, no sé qué me quieres decir, Linda, ¿verdad? No se te entiende. Yo vi una película sobre ese tema de pecados, horror, por eso. No sé si te refieres a lo de la pederastía, ¿verdad? No sé si te refieres a eso, pero pues eso es bien viral, inclusive en estas plataformas. ¿Sabías que inclusive la Iglesia Católica Romana tiene una demanda ante la Corte Internacional de Justicia? Que obviamente no se va a llevar a cabo, ¿verdad? Porque ellos gobiernan a este mundo. Inclusive los más potentados que tienen cartas diplomáticas con acceso para entrar a cualquier lugar que te puedas imaginar, es la Guardia Secreta del Vaticano, que son los jesuitas. Inclusive yo tengo aquí en mi poder la carta de los jesuitas. Y es algo tan aberrante, tan terrible, pero me la estoy reservando cuando se suba aquí algún sacerdote. Todavía tengo la esperanza de que suba algún sacerdote, porque vamos a desenmascararlo con la Sagrada Escritura. Y si es humilde, se le va a ayudar, ¿verdad? Para que se arrepienta de toda esa gran maldad que él está ejerciendo, engañando a las personas que no leen palabra de Dios, porque ellos nada más son una pantalla. Ellos no tienen conocimiento bíblico en lo más mínimo. ¿Digas? Vamos a ver algo más, ¿verdad? Otro comentario más. Presiona los muñequitos, denominacional protestante de fin de semana. Me gustaría hablar de tus anatemas. Vamos a desenmascararte con la Biblia. Tú que dices que te vas a ir volando antes de la gran tribulación en una barquita de cristal con un helado en tu mano izquierda y un algodón de azúcar en tu mano derecha. Tipo Toby y la pequeña Lulú, o tipo Chabelo, o la Chilindrina, ¿verdad? Puedes subir.
Se te puede ayudar a ti también. También se te va a decir por qué nunca ayudaste a los hermanos. Bueno, si es que eran hermanos, ¿verdad? Para que no se pusieran la marca de la bestia, sino que los mandaste directamente al lago de fuego. Y para ti, denominacional protestante de fin de semana, al igual que ti, que eres un lobo rapaz vestido de oveja, igual que a ti, brujo con sotana, se te invita. Voy a hacer algunas invitaciones por si alguien quiere subir, ¿verdad? No hay ningún problema. Se te invita a hablar de la Sagrada Escritura y que te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Que pidas perdón en público si quieres salvar tu alma. Tú como protestante denominacional de fin de semana, realmente lo que te recomiendo como un buen consejo es que tú pidas perdón, si es que no te has puesto la marca de la bestia, que tú pidas perdón a esas cabras y lobeznos que están ahí, en donde tú te congregas cada fin de semana, en esos comederos energéticos para los demonios, que no siguen el patrón bíblico, apostólico, como en Hechos de los Apóstoles. Sí que es todo un show cómico, mágico, musical. Te recomiendo que pidas perdón a Dios delante de ellos y que caigas de rodillas, que les digas, perdónenme, esto es la marca de la bestia, porque inclusive te puedo enseñar que eso es la marca de la bestia con la Sagrada Escritura, y ya no vuelvas a ejercer como pastor, porque estás descalificado. Tú nunca tuviste el Espíritu Santo, mucho menos los brujos con sotana. Nunca lo has tenido, porque si lo hubieses tenido, hubieses alertado a las personas de que eso era la marca de la bestia, y nunca los alertaste. Pero pastor denominacional de fin de semana, si realmente quieres arrepentirte, pide perdón a esas cabras a quienes tú engañaste y no vuelvas a ejercer como pastor. Quizás Dios tenga misericordia de ti, quizás Dios tenga misericordia de ti, porque al día de hoy, mientras tú sigas en ese sistema de facto, te estás autoengañando igual que esas cabras. Van a eterna perdición. Y para ti, denominacional protestante de fin de semana, si no te has puesto el veneno de la muerte, que es la marca de la bestia, te recomiendo que te salgas de esos lugares, al igual a ti católico, porque inclusive esos priones, prácticamente esa degeneración del ADN que hicieron, se transmite de una persona marcada a una que no está marcada. Así tal cual como lo está escuchando, se transmiten por las glándulas salivales. Así es que salte mejor de allí. Te lo digo como un consejo en el nombre de Dios, ¿verdad? Amén, aleluya. Si no lo quieres hacer, pues ya es tu decisión, ¿verdad? Tu sangre no será sobre mi cabeza. Creo que no hay nadie que quiera presionar los muñequitos, no hay ningún problema. Bendiciones para todos aquellos realmente que se unieron al live. Saludos para mi hermano Amol Rey también. Para todos los hermanos que se unieron. Bendiciones, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los siga prosperando. Que realmente Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, mis hermanos. Como dice realmente en la Escritura, ¿verdad? Y pues así es esto. Así es esto en el fin del mundo. Parece que una vez más cumplimos con la palabra del Señor. Es una bendición predicar para su gloria y esforzarnos por vivir como Él manda, ¿verdad? Un día más cumplimos. Pues no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil David Ben Yeshua, como en mis perfiles en Facebook, Miguel Leiva, Alfa y Omega y Amichadai, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Mira, creo que todavía hay tiempo de leerte algo que tiene que ver con tu salud, ¿verdad? Lo cual, yo en lo personal pienso, este hombre malo que se la pasa juzgando, criticando e insultando a los obtusos, te va a decir algo bueno, ¿verdad? Para que tú comprendas que es algo que tienes que hacer. Hoy vamos a desenmascarar a Val Gates. Te voy a hablar un poco acerca del tema, puedes titularlo salud, ¿verdad? Que de salud no tiene nada. Esos venenos de muerte que se empezaron a poner a partir del 2020, que te lo vuelvo a repetir, son la marca de la bestia, no tiene nada de salud, porque eso es la marca de la bestia. No te pongas jamás eso, porque si te lo pones, tu destino es el lago de fuego. ¿Sí? Mira lo que dice, desenmascarando a Val Gates. Aunque usted no lo crea, el tema de las semillas y los transgénicos se relaciona con Val Gates. Le contaré la historia completa, pero vamos por parte.
En febrero del 2013, Bill Gates dijo al mundo en una entrevista que no tenía necesidad de dinero y que creía que el programa de estacación global era un trabajo de Dios. No van a detener nuestro éxito, dijo Gates. Nos obliga a sentarnos con el gobierno pakistaní para renovar sus compromisos, ver qué harán en seguridad y hacer cambios para proteger a las mujeres que están haciendo el trabajo de Dios, sacar a esos niños y entregar la vacuna. Sus palabras llegaron después que varios estacados, dando la estaca de la polio en Pakistán, fueran muertos todos a tiros en enero del 2013. Parece ser que aunque Gates desea llevar a cabo lo que él llama trabajo de Dios, la gente viviendo en el tercer mundo no desea sus estacas o su caridad, mientras más tiroteos fueran reportados en Nigeria. Seguimos leyendo. El 8 de febrero del 2013, al menos 9 trabajadores del sistema de salud que estacaron para polio en Nigeria fueron muertos todos a tiros por un hombre armado, presuntamente perteneciente a una secta radical islamista. Los asesinatos arrojaron comparaciones con una serie de incidentes en Pakistán. El pasado diciembre, donde a 5 mujeres estacadas para la polio se les disparó aparentemente por militantes islamistas. Se habló de una supuesta ola de hostilidad hacia las estacas móviles en Nigeria, donde algunos clérigos han afirmado que las estacas son parte de un complot occidental para esterilizar a jóvenes mujeres y eliminar a la población musulmana. ¿Sabe qué viene por esa aguja? Fíjate lo que te va a decir la doctora Andrea Santander, ¿eh? Ellos tienen razón de sospechar porque no sería la primera vez que son dadas estacas con la intención de esterilizar mujeres en el tercer mundo. En 1995 muchos países del tercer mundo les fue dada por la OMS la estaca del tétanos conteniendo una droga para control de la natalidad. Una organización conocida como el Comité llegó a sospechar de los protocolos rodeando a las estacas y obtuvo varios frascos para testearlos. Se descubrió que algunos de los viales contenían gonadotropina humana coriónica, HCG, una hormona que ocurre naturalmente y es esencial para mantener el embarazo. Sin embargo, cuando es combinado con un portador toxoide de tétanos, esta estaca esencialmente causa que el cuerpo de una mujer produzca anticuerpos contra el embarazo, obligando a su cuerpo a abortar al neonato. Bueno, fíjate lo que dice también acá, el Buen Club Reptiliano. Consideremos también que Bill Gates es miembro de Good Club, Buen Club, el que se fundó en una reunión ya no tan cercana, el 5 de mayo del 2009, en casa de Sir Paul Nurse, presidente de la Universidad Rockefeller, pero el pulse sigue tomando forma cuando nos enteramos que el Buen Club tiene como objetivo elaborar una estrategia en la que el crecimiento de la población se aborde como una amenaza ambiental, social e industrial, potencialmente catastrófica. Amén y aleluya. Mira, este libro que te estoy leyendo, el cual se llama Una marca roja, fue escrito por lo menos en el 2008. Desde ahí, esta doctora realmente sabia, diría yo, Andrea Santander, que es una activista también, estaba luchando por las garantías individuales, en este caso el derecho a la salud, de las personas que realmente tienen derecho a la salud. Ella es de Chile. Por ejemplo, ella ya sabía que todas las estacas tenían varios agentes químicos destructivos como lo que es el aluminio, el polisorbato 80, eso siempre te lo he declarado, ¿te fijas? Y esos prácticamente inhiben tu sistema inmune, es decir, tu sistema inmunológico. ¿No sabías tú, por ejemplo, que la estaca triple viral, que es la del tétano, sarampión, a ver, déjame ver si me acuerdo, TH, es poliomielitis, sarampión y tétanos. Esa es la triple viral. Cuando una persona va al seguro y lleva a su neonato, estas se las ponen, por lo menos hasta los 6 meses, ya tienen por lo menos unas 10 estacas. Las estacas nunca ha sido comprobado, mi amigo, que puedan ayudar a tu cuerpo, supuestamente para hacerlo inmune contra alguna enfermedad. Es todo lo contrario. Las estacas están diseñadas para mantenerte enfermo y causarte enfermedades como bien te decía anteriormente, como el Guillain-Barré, prácticamente que son enfermedades donde las personas quedan cuadraplégicas. ¿Qué significa eso? En silla de ruedas. Las estacas, eso es lo que hacen. Te producen enfermedades, lo que te hacen creer que es el autismo o el estrabismo, cuando los ojos se van, te digas que se desvían de tu retina. Inclusive dañan tus eritrocitos, que son tus glóbulos rojos. Ahora actualmente estas estacas tienen una demonio nanotecnología lipídica ensamblable CRISPR-Cas9 de modificación genética que ya está degenerando cada vez más tu sistema inmune. Es decir, todas las personas que se pusieron estacas a partir del 2020, que son más potenciales que antes del 2020, ya están destinadas a no vivir más que un cierto tiempo hasta donde Dios lo decida.
Pues esas personas ya no funcionan como seres humanos, te lo digo en serio. Puedes buscar tú, por ejemplo, los testimonios del doctor Rashid Buttar, a quien desvivieron la élite del mal, más o menos como en el 2022 aproximadamente, creo que sí. Otro que se llama, otro hermano en Cristo también que era un judío de allá de Israel, buena persona, se llama Vladimir Zelenko. Puedes buscar, por ejemplo, también los testimonios del doctor John Virapen. A estos médicos que están por la verdadera salud, primero les clausuraron su cédula profesional, porque ellos estaban hablando acerca de este tema que yo te estoy dando en este preciso momento. Y al clausurarles su cédula profesional, los dejaron de ejercer como médicos, porque todo médico está prácticamente ligado al sistema de la bestia. ¿Para qué? Para que ellos sigan directrices en base a lo que ellos quieren que hagan. Por eso cada médico te recomienda mucho las estacas, porque las estacas, al igual que los fármacos que ellos diseñan, están creados para degenerar a las personas. ¿Cómo te puedes explicar tú que, por ejemplo, una persona que tenga un trasplante de órgano, le den algunos medicamentos supuestamente para que pegue el riñón, por ejemplo? Y después eso, inclusive, déjame decirte algo, Dios no prueba la donación de órgano. Eso Dios no lo aprueba, mi amigo, Sí podrías donar sangre, pero ya no lo hagas porque los bancos están contaminados con la marca de la bestia. Y si tú llegas a recibir sangre de un banco, tú te vas a ir al infierno también igual que ellos, porque ya están contaminados los bancos de sangre. No permitas que te donen sangre y no dones tú tampoco. Es más, no vayas a los hospitales, porque ahí prácticamente el diablo te está esperando con la marca de la bestia. Pídele a Dios no enfermarte y come saludablemente. Consume el sulfato de magnesio. Búscalo como las sales Epsom. Este hombre tan malo te está dando unos buenos consejos. ¿Te fijas? Que nunca creo que te den acá a mis espaldas o en las denominacionales protestantes de fin de semana. ¿Fijas? Busca todo eso, mi amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Entonces, ¿por qué te declaro todo esto también? Mira, este señor Bill Gates, que se hace pasar como un filántropo, la palabra filántropo, ¿qué significa? Amor a la humanidad. Le hizo crear a las personas a través de esa mente enjambre, colmena, donde supuestamente había un virus llamado el Cobijas-19, que prácticamente ellos diseñaron porque nunca existió, el virus nunca fue aislado, más bien esos virus te los metieron a través de los hidrogeles, así tal cual como estás escuchando, de esas células diploides humanas o injertos de animales que contienen todas las vacunas, inclusive desde antes del 2020. Solo que ahora con esta tecnología CRISPR-Cas9, ellos atraviesan se le llama la placa endotélica, prácticamente de tu sistema inmune y se va directamente a tu VH, barrera hematoencefálica. Y ahí te produce prácticamente una deformidad que se conoce como priones sintéticos. Son células ramificadas que se sintetizan, prácticamente se plastifican, y eso te inhibe que tú puedas ya funcionar como un ser humano. Y eso lo hicieron también a través de la prueba del test de PCR, la reacción de polimerasa en cadena. Por tanto, te recomiendo a ti que no te has puesto nada de esto, que no lo hagas jamás. Porque si tú llegas a hacer eso, eso es la marca de la bestia. Te lo vuelvo a repetir. Busca en mi perfil Miguel Leiva en Facebook una aplicación que se llama Características de la marca de la bestia y comparte, difunde, porque esa forma es como Dios te va a cuidar, pero sobre todo acércate a Dios a través de la oración y arrepiéntete de tus pecados, porque si tú estás en tus pecados, en cualquier momento, de una forma u otra, vas a caer, mi amigo, porque no solamente los que tienen la marca de la bestia ya están destinados al lago de fuego, sino también las personas que están en sus delitos y pecados, ¿te fijas? Entonces, este filántropo amoroso del diablo, la palabra filántropo, como te decía anteriormente, significa amor a la humanidad. Más o menos por aquellos años, en el 2011, él fue a África, específicamente en Kenia. Y esta persona, como pertenece a una religión que se llama eugenistas, porque ellos dicen que está muy sobrepoblado el mundo, por tanto, tenemos que disminuirlo para cumplir con las tablas de los ángeles caídos que se escribieron en Georgia, en una piedra de granito, ¿te fijas? Donde en una de esas prácticamente escritos, uno de esos mensajes, dice disminuir a la población a no más de 500 millones de seres humanos, para meterlos en prisiones granja, para que, como te decía el día de ayer, porque creo que te lo voy a estar diciendo constantemente, ellos se puedan poner aquí, mira, un pañito en el cuello y decir, ahora ve y sácame a un cochinito, ahora quiero un conejito, ahora quiero una gallinita.
Por eso ellos están haciendo esto, porque creen prácticamente que de esa forma van a degenerar al mundo. Y hay otros que están obsesionados como el sistema Neuralink, donde prácticamente ellos quieren hacer cyborgs de los seres humanos. Ya al grado de hacer los cyborgs, eso ya no se va a cumplir, porque la Sagrada Escritura también lo declara. ¿Te fijas? Entonces, en cualquier momento, esa piedra preciosa angular le va a pegar en los pies a la imagen de Nabucodonosor, a la IA, inteligencia artificial. ¿Te fijas? Esa es la imagen de la bestia actualmente también. Entonces, en cualquier momento, nuestro Señor Jesucristo va a pegarle a esa piedra preciosa le va a pegar a los pies, a esa imagen falsa, para que dentro de donde Él le pegan los pies, Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. O sea, se va a hacer un monte grande. Este es el monte Sión. En cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Te fijas? Entonces, la élite del mal lo que quiere prácticamente es hacer a las personas como cyborgs, para que a través del sistema Neuralink las personas ya no funcionen como seres humanos. ¿Por qué crees que te ponen comerciales donde tienes brazos robóticos, donde supuestamente te quieren poner inclusive, aunque no lo creas, rastas que tengan que ver con circuitos electrónicos, para que lo vean como una moda? ¿Por qué crees que inclusive en Face te quieren poner lo que viene siendo el metaverso? Eso lo hacen para matar tu espíritu, mi amigo. Para que aparte de los alimentos transgénicos que tú consumes, y precisamente porque vives en tu ignorancia, tú no puedas tener una salud como Dios demanda de ti. ¿Te fijas? O sea, buena. Que comas tus alimentos, que ores por ellos y que consumas el sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio es un mineral que contiene precisamente magnesio. Nosotros fuimos creados de la tierra. Por tanto, consume el sulfato de magnesio. En 1 litro de agua, échale 2 cucharitas y ese litro de agua, bátelo bien, y consúmelo durante 4 días en un vaso de 250 mililitros hasta que te termines el litro, o sea, 4 días. Y así cada 15 días de cada mes vas a estar haciendo eso y vas a sentir ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio, las sales Epsom, lo que van a hacer en ti, en tu organismo, es sacarte todos esos metales pesados. Inclusive, esto hazlo 1 hora después de comer, antes de dormir. 1 hora después de comer, antes de dormir. ¿Te fijas? Y cuando vayas al baño, vas a estar desechando todo eso. No te asustes, porque el sulfato de magnesio lo que va a hacer es sacar los metales pesados que hay dentro de tu cuerpo, los cuales están envenenando los alimentos, la élite del mal. Entonces, este hombre muy malo te va a seguir dando buenos consejos, ¿te fijas? Para que me sigas maldiciendo, no hay ningún problema. Otra cosa también, ¿sabías que Bill Gates tiene prohibido entrar a África, precisamente en Kenia? Porque precisamente las estacas lo que hacen es esterilizar a las personas. De eso puedes ver tú muchos videos. Y le llaman todo, le llaman repentinitis, le llaman cualquier otra enfermedad menos lo que es la marca de la bestia. Digas, inclusive el televisor ahora actualmente está reconociendo que todo eso que les pusieron a partir del 2020 les va a causar problemas, inclusive que te vayas a la muerte eterna. Lo siento, pero así es esto, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué esas personas se pusieron esto? Porque no estaban escritos en el libro de la vida, porque no le rindieron su tiempo a Dios. Y en cuanto a nosotros, hermanos, no pensemos que ya la tenemos hecha. Sigamos orando a Dios unos por otros, pero santifiquémonos para el Señor. Amén y aleluya. Ahora sí, no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil, David Ben Yeshua, en mis páginas Alfa y Omega y Amichadai y Miguel Leiva, allá en Facebook, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron, a través de su bendita palabra, claro está. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas por Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres, al contrario, dísalte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela, como una ovejita, como un corderito, como una liebre, como un avestruz, como un leopardo, como un corcel o como un jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Pero de allí salte corriendo o volando, porque sin duda es imposible que puedas llegar a Dios. Shalom, Maranata. El Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. Bendiciones, mis hermanos. Compartan, amén, amén. Aleluya.